Sí. Es el verdadero en la buena y en la mala, que el que viene en este caso encontrando ese equipo penúltimo en la tabla de posiciones. Totalmente. Aquí ha pedido Pablito uno último en cuanto a las chicas aquí. ¿De hincha de qué equipo? Las señoritas que están de rosa y amarillo aquí frente soy yo. Sí, son fanáticas de qué equipo. Pablito nos hace esa consulta. Nos vamos antes de Estudios Centrales. 20 y luego voy con usted. Hasta el 16 de abril en las estaciones de Shell adheridas pagando con tus tarjetas de Itaú tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Ahora sí, el pedido de Pablito aquí. Quería saber si estas señoritas son hinchas de Trinidense Deportivo Luqueño. Germán tiene la zona baja, preferencia más aficionados que están llegando a este partido. Sí, no, quería hacerles nomás la consulta, ya nos saludamos previamente. ¿Ustedes son fanáticas del Sportivo Luqueño o de Trinidense? De Luque, ¿vienen directamente de Luque? ¿Vienen como hinchas o como familiar? Familiar. Como familiar. ¿Son hermanas de algún jugador? Amiga. Ah, amigas. Es que bolita, vamos a cerrar ya el círculo allí. Y ya que estamos para cerrar ahí el círculo, ¿va a jugar como titular? ¿De quién? Titular. ¿Y de quién se trata? No se Información. puede. Sí, top secret. No, está bien. Pero viene a orientar a Luqueño. Sí, está bien. Igual hace lo principal, Jorge, que es venir a apoyar. Claro, hay al que estar, equipo. hay que estar. Eso es claro, como dijimos recién, en uno de los momentos más difíciles del Sportivo Luqueño en la temporada, vienen acá a la cancha a apoyar a Luqueño y por supuesto al amigo que hoy va a jugar de titular, que estiramos hasta lo último, pero no pudimos saber de quién se trataba. Sí, después siempre hay una forma de aplaudir especial, alguna fotito que le sacan, entonces después vamos a ver familiares quieren. Hoy mete todo lo que tiene Luqueño, si miramos del equipo y parecería que se está quedando con el arco titular Ángel Espínola, porque nuevamente hay titularidad para él. Arriba va Santander con Elio Vera. Necesita ganar el Sportivo Luqueño hoy en zona defensiva. Roy Ferreira, Pablo Aguilar, que el otro día fue una de las grandes figuras en el último partido ante Cerro, Alexis Villar y la presencia de Iván Torres en la zona defensiva. En el medio campo, Ángel Benítez con Rubén Ríos, los encargados allí de la marca. Jonathan Ramos y Brian Ayala, los extremos encargados un poco de la generación de fútbol, con Elvio Vera, y la presencia de Santander, que hoy va de arranque del lado del Sportivo Luqueño, recordando que Julia Dosa será el árbitro del partido, ya está encabezando él el ingreso de los equipos. Señores, aquí estamos en Itagua para Luqueño Trinidense, van los equipos al campo de juego. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Recordando que el partido de fondo en Barrio Obrero, en el Arsenio Orico 2015, Nacional enfrenta a Cerro. Elegir a Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Esperando un buen partido aquí en Itagua, se nos viene Luqueño Trinidense lo previo. El comentario de Jorge Niño Susano, una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya los equipos en el campo de juego, tanto luqueño como también el propio trinidense. Si miramos el momento de uno y otro, definitivamente está más complicado el que oficia de local aquí hoy en Itagua. Hablamos del Sportivo Luqueño, no pasa por el mejor de los presentes, más con la Copa Sudamericana de por medio, viene penúltimo, solo 12 unidades hasta aquí para el cuadro auriazul, solo 2 victorias en la competencia, 6 empates, 5 derrotas hasta esta parte para el cuadro auriazul, que no gana hace 4 fechas. Los 3 últimos partidos fueron empates. Si miramos un poquito esta última presentación, bueno, uno va a decir se enfrentó a Cerro, hizo un buen partido, pero ahora es la hora de comenzar a meter victorias nuevamente. Del otro lado, uno que sí está mejor, marcha quinto en la actualidad, está metido allí entre Olimpia y Cerro, encontró una regularidad en los últimos partidos, metió un par de victorias en los últimos 3 partidos, en verdad, empató el último, pero antes había metido un par de victorias.
el equipo de Trinidense. Eso le ubicó un poquito más arriba en la tabla de ubicaciones en ese lote detrás de Guaraní con Recoleta, Olimpia, el propio Cerro Porteño, y como se sabe ya disparado bien arriba el cuadro Bumarelo. El presente de Trinidense sí es mejor que el rival, que el Sportivo Luqueño. Está encontrando mayor solidez desde la defensa, desde el juego en ofensiva también del equipo de José Arrua. Hoy veremos en qué versión encontramos el conjunto de Trinidense y cómo también van sintiendo un poco la seguidilla de partidos, aquellos equipos, conjuntos que tienen un plantel un poquito corto, el caso de Luqueño, por ejemplo, que viene con la doble competencia a cuestas, lo que significó el viaje a Mendoza. Ahora tendrá otro viaje la próxima semana también a Perú para enfrentarse a Grau. Ante ese partido ante Gremio, de esos dos partidos a nivel copero, el que hizo mejor presentación en cuanto a lo futbolístico fue ante Gremio definitivamente. Sí, desde los puntos no pudo sumar en ambos juegos. Reiterar la formación de uno y otro. Espínola, Ángel, parecería que ya se ganó la titularidad de momento en el arco del Sportivo Luqueño. Rodi Ferreira es el lateral por derecha. Pablo Aguilar, Alexis Villar y la presencia de Iván Torres en la zona defensiva. Ángel Benítez, Rubén Ríos, el doble 6. Jonathan Ramos, Brian Ayala en el medio sector. Más arriba, Elvio Vera y Federico Santander. Del lado trinidense, Víctor Zamudio en el arco. César Benítez, Juan Vera, Da Silveira, el central uruguayo, y Diego Melgarejo, el lateral sobre el perfil izquierdo. Stephen Díaz, Salcedo, Juan Salcedo en medio campo, Gustavo Viera el doble 6, Ronaldo Báez un poco más adelantado. Arriba, Néstor Camacho y la presencia. Hoy el 9 es Rodrigo Arevalo, el denominado allí, apodado Pícolo, el grandote. Es el delantero hoy titular junto con Camacho. Julia Dos, árbitro del partido, ya mira su cronómetro, que esto puntualmente marque allí el reloj las 18 horas para que jueguen los protagonistas. Quedan 20 segundos para que oficialmente se dé el horario, cuando allí se tiran alguna broma a la distancia Camacho con Santander, jugador de Luqueño y de Trinidense respectivamente. Vienen en familia, de momento aquí por lo menos la cantidad de aficionados. Sí, fueron compañeros en Guaraní, ¿cierto? Me apunta eso, Jorge, un detalle no menor. Compañeros en Guaraní, Camacho y Santander. Aguardamos por mayor colorido, por lo menos en las gradas de momento, poquito a poquito en cuanto a lo que se nos pueden ofrecer, es cierto, más de lo poco que hay, un poquito más de la gente de Luqueño. Ahora sí, da lo que Julia Dosa, esto está arrancando en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez, la pelota sobre el punto principal del campo de juego. Vamos a ver el experimentado Camacho. Va a dar la orden Julia Dosa, vuelve a ajustar su cronómetro. Ahora sí, pita y marca. Arrancó el fútbol aquí en Itagua. Monumental. Relata Jorge Casal. Iba subiendo rápidamente Arévalo para el conjunto veteriniense. Pelota sobre la banda derecha para César Benítez. Coloca pase con Camacho. Cierra en el fondo. Villalba balona a un costado lateral en ofensiva para Trinidense. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Díaz con la pelota jugando la pelota. El esférico para Arévalo. Vino la marca de Villalba. Recapturando Ríos por medio. Buscando la salida rápida para Luqueño. Pelota para Santander. De espaldas al arco. Fuerte la entrada de Juan Vira al piso Santander. Tiro libre en su terreno. Lado izquierdo. Tiro libre para Luqueño. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa en cmcp.org.py o presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Levanta la pelota Pablo Aguilar, sube el Vera sobre la banda derecha, bajando bien para Brian Ayala, no alcanza, el esférico se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Rodi Ferreira, la pelota le queda a Ayala, gana fondo de cancha, Elvio Vera coloca centro, pelota, atención que cae al área de Trinidense, cierra Benítez, habrá tiro de esquina al lado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de felicidad. Llegó cierto efecto complicándole esa última pelota, la última línea. Comenzó mejor Luqueño presionando, buscando. Elvio Vera con el centro se fue cerrando para evitar inconvenientes. Sacó allá a un costado al córner el jugador de Trinidense. A ver cómo está en el juego aéreo Luqueño. Despega Brian Ayala, punta sobre la zona izquierda, coloca centro. Termina despejando como puede Stephen Díaz, lateral en ofensiva para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Quiere instalarse en terreno rival el conjunto de luqueño. Barrios, el pelotazo largo. Atento Zamudio, controla el golero de Trinidense. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Balón en mitad de terreno, pierde Salcedo, va recuperando el Biovera, se equivoca en el pase, cierra en el fondo, sacando Melgarejo para el conjunto veterinario, fue al piso, pide falta, no existe para el juez. Brian Ayala cruza mitad de terreno, pase equivocado, saca Salcedo para Trinidense. Con la Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada 4 Picas y con Elite S10 Triplicas. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Sin apurarse, coloca la pelota, mitad de terreno, Viera, vendrá el disparo, tiro libre para Trinidense. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Gustavo Viera tiene la pelota descargando para Camacho. Camacho por bajo, para atrás sobre la zona izquierda. Allí tiene de Federico Agustina Silveira para el conjunto de Trinidense. Entrega, descarga con Melgarejo. Melgarejo juega para Ronaldo Báez. Está en campo rival ante la marca del Biovera. Prefiere retroceder. El balón le queda a Da Silveira. Toca en su campo el equipo de Arrúa. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota le va quedando por el medio a Salcedo, cambia sobre Camacho, Camacho encaró, escapó de la marca de Ángel Benítez, recupera Benítez, deja para allá, quiso filtrar el pase en Santander que picaba solo, va recapturando Melgarejo y busca el contragolpe, Camacho para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Se metió por el medio Ronaldo Báez, pero se equivocó a la hora de ejecutar el centro, balón al fondo, estilo de portería para Luqueño, lo va a hacer Espínola. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Mañana se cierra esta fecha de adelanto, jornada número 14 del torneo, apertura con 3 partidos. A las 16 Ameliano, General Caballero, 18-15 Guaraní, 2 de mayo en Carapeguá y en Villa Elisa, Tembetano y Frente Olimpia. Con Upisa, desayunar con jamonada mixto para el trenero Upá, el infaltable fiambre primavera, la merienda, Pancho Upisa, Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes en redes sociales. Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros, el que indica Jorge. Están empatando aquí en Itagua, Luqueño, Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. El Biovera perdió la pelota ante Salcedo y se viene de contra Trinidense. Salcedo juega con Camacho, lado izquierdo, cerca del área, punta Camacho, va a rematar. Bloquea bien la marca Ángel Benítez. Evita el córner, sacando Pablo Aguilar. La pelota a un costado lateral en ofensiva, sobre el sector izquierdo para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por la UEFA Champions League, el Borussia Dortmund le ganó por 3-1 al Barcelona, pero no le alcanzó. Clasificó el equipo catalán con el global de 5-3 a las semifinales. Mañana se esperan los otros 2 semifinalistas. Juega Inter ante el Bayern Múnich y el otro Darío, Real Madrid ante el Arsenal. Así mismo, señor. Muy bien, saca Zamudio desde el fondo para el equipo de Trinidense. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. El balón de Camacho, mejor Trinidense en esta parte del juego. Va Camacho cerca del área, apunta al disparo. Bloquea arrojándose al suelo como puede Ríos. Insiste Ronaldo Báez golpeando de cabeza para Salcido. Baja también de la misma forma sobre el lado izquierdo. Sube picando. Melgarejo quiere colocar el centro, no tiene ángulo. Va retrocediendo con Vira. Toma la pelota por el medio. Da Silveira buscando el primero Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Me parece que hubo una clara falta de Da Silveira sobre el Biovera. Reclamaba Mourinho. Germán.
Así es, y el propio jugador también, Jorge, lo miró fijamente al asistente uno, Luis Onieva, también le gritó a lo lejos al árbitro Giancarlo Culiadosa, que dejó seguir la jugada. Pelota de Ramos en ataque para el equipo de Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Está cargando Vera, punta el disparo. Por encima del travesaño llegó Elvio Vera. Casi convierte el equipo de Luqueño Niño. Sí, con Torres. Iván Torres ganándose el perfil izquierdo de la última línea. El centro. Le quedó algo atrás la pelota, pero igual, si convertía iba a ser un golazo. Con una especie de media vuelta allí de zurda. Termina enganchando esa pelota bien Elvio Vera. De los dos, el equipo que está un poco más activo y mejor en el comienzo es Luqueño, que en esta tuvo otra aproximación hacia el arco de Zamudio. Saque de meta para Trinense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Explotamos todo en Bristol. Black Friday con hasta 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana arriba el país, el nuevo entrenador de Olimpia. Hablamos del argentino Fabián Bustos. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se equivoca Viera, pide disculpas a sus compañeros. Habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el córner por parte del Elvio Vera. Tiro de esquina sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte para el conjunto auriazul, que va por el primero, manda a sus zagueros al área. Aguilar, Villalba, hasta también Santander. Elvio Vera recibe la orden del juez, coloca centro. Santander intentó de cabeza, saca a Silveira. El rebote le queda a Stephen Díaz, va saliendo Trinense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Automotor, feria de verdad, 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. Camacho le reclama al juez porque el banderín estaba arriba pensando que Stephen Díaz estaba habilitado, todo anulado. También está protestando, reclamando a Rúa, tiro libre en su campo para Luqueño. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Los martes son de Itaú en Punto Farma, pagando con QR tenés hasta el 35% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Iván Torres tiene la pelota para el conjunto auriazul, juega por abajo para atrás con Villalba. Villalba nos apura, levanta con la zurda, balón por el medio, allí aparece Elvio Vera, anticipa Juan Vera, marca Ángel Benítez recogiendo el rebote, va Santander sobre línea central, encaró, profundiza para Ramos, no va a alcanzar, marca César Benítez por abajo para el arquero Zamudio, busca la salida Trinense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 0982-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salidas a rutas importantes, contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Atención que va Ronaldo Báez, avanza Trinense, va cerca del área, aplica el freno, juega por abajo para Viera, va a rematar el disparo al arco, lejos afuera, mal el remate de Viera, sí niño. Y en la anterior, no sé si te percataste que el Mambro, parece que Santander, cuando intentó allí presionarle al defensor, como que sintió una molestia en la rodilla izquierda, habrá que ver si tempraneramente deja el campo, pero estaba con algunos dolores en la rodilla izquierda, con algún dolor en la rodilla izquierda Santander, Germán. Sí, aparentemente sí, no está al 100% bien el delantero del Sportivo Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que sigue empatando Luqueño Trinense aquí en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 20-15 juega en Nacional Cerro Porteño en el Arsenio Rico. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad de Cumo, mejor en todos los caminos. Inuti, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. Inuti, que el futuro lo decidís vos. Va a sacar desde el fondo Zamudio, habrá salida, tiro de portería para Trinense. Miri Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Miri Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Santander quiere pero no puede, mitad de terreno, sigue insistiendo Santander, baja de cabeza ante la marca de Vera, falta, infracción de Juan Vera, juega rápido, atención Ríos, va subiendo Iván Torres, pelota a profundidad para el Elvio Vera.
Llovera dentro del área. Busca definir el Llovera. No tiene ángulo. Deja para Ramos. Saca César Benítez. Va recuperando Ramos. Va a insistir el conjunto de luqueño. Ramos lo asiste al Llovera. Falta. Deja seguir el árbitro. Reclama el Llovera. Le queda Ronaldo Báez. Se viene de contra Trinidense. Por la UEFA Champions League, el Aston Villa le ganó por 3-2 al Paris Saint-Germain, pero no le alcanzó. El PSG avanzó a las semifinales con el global de 5-4. Cerca de los 13, primera parte, el partido 0-0. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Estiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sin apurar, se le va a pegar sobre el costado izquierdo Camacho buscando el primero Trinidense. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñemby. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va al centro, pelota arriba, el testazo. Pasó cerca el cabezazo de Arévalo. Llegó aquí el conjunto de Trinidense. Casi convierte Arévalo, niño. Se aprovechó esta chance del tiro de esquina. Camacho y la muy buena ejecución. Grande, de buen físico allí el delantero Arévalo. Se anticipa a todos en el tiro de esquina. El cabezazo sobre el travesaño fue buena la llegada de Trinidense. De los dos, salida poquito en esta Trinidense que está generando también algo de juego. Porque en los previos por lo menos ritmo de amistoso en algún momento. Salvo esa de Elio Vera. Después poquito en cuanto al desarrollo del partido, pero de a poco como que están buscando despertar tanto lo que es Trinidense. El juego está 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Al piso Viera, la falta fue de Ramos, tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde a Trinidense. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play, tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saludos al amigo Nelson Enrique que va reportando sintonía, le va a pegar la pelota Camacho. Tiro libre peligroso cerca del área, 2 y la barrera dando indicaciones a Espínola. La orden de Julia Dosa, le pega directo al arco. Camacho va al centro, va Camacho, colocó centro, pelota arriba, el arquero, el rebote. No pudo cerrar César Benítez, saca Ayala para el equipo de Luqueño. Y la suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro y en Americana. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite, indica Jorge. Que siguen empatando aquí en Itagua, Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Nacional Cerro en el señorico 2015, arbitraje de David Ojeda en el bar, Mario Díaz de Ibar. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferroparra, construyendo juntos. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Intentó Díaz, en realidad el disparo fue a las manos del arquero Espínola que busca la salida para Luqueño. Vale Férico bien arriba, tiene destino de Brian Ayala sobre la zona derecha. Salta Melgarejo, el rebote le va quedando Santander. Falta, infracción. Falta de Melgarejo sobre Ayala que queda sentido en el piso. Tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde a Luqueño. A todo ponerle Vistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosada. Va el tiro libre, pelotazo largo del zaguero Alexis Villalba. No alcanza Ramos, la pelota se va a perder a un costado lateral y es cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juego está 0-0 aquí en Itagua. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil, busca influencer Fácil e influencers ferreteros. Sube tu historia de Instagram, foto o video en @fácil_herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Va subiendo Arévalo, se equivoca en el pase. Él estaba marcando justamente Camacho donde quería que le ponga esa pelota. Sigue reclamando Camacho allí, Arévalo, Germán.
Sí, porque la pelota dejó pasar allí prácticamente frente al arco, sobre la cabecera del área chica, no arremetió su compañero. Ante esto se vio como engañado Camacho, por eso tampoco él atropelló en el segundo palo. Pero es un mejor panorama de lo que fue el inicio hasta aquí. Son de preferencias, creció la afición, porque tenemos enfrente de la platea más o menos, no pasan de 80 aficionados. Las preferencias, ¿qué tal? ¿Cuántos más o menos, Germán? Sí, la preferencia sí, ahora está en un 50% más o menos la central. Acá la que está hacia un costado, digamos, hacia la gradería norte, la preferencia norte, digamos, para ubicar a la audiencia, no creció demasiado, pero la preferencia central sí está un poco más densamente poblado por hinchas de Luqueño, a comparación de lo que era poquito antes del inicio del encuentro. Correcto, Gustavito me decía ambiente, pero hasta aquí no llegó la gente de los Chancholigans, deben estar en camino, o por ahí están haciendo chipa. Probablemente, Jorge, porque ni siquiera las banderas todavía han sido colocadas, es decir, nadie de sus integrantes aún llegó. Así mismo, hasta aquí no están los Chancholigans. Partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va a sacar desde el fondo Espino Labra. Tiro de portería para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando a Ríos. Mitad de terreno para el conjunto de Luqueño. Juega por abajo para Villalba. Levanta la cabeza. Manda fútbol sobre la zona derecha. Allí tiene el experimentado zaguero Pablo Aguilar. Aguilar juega para Rodi Ferreira. Ferreira va con el pelotazo largo con destino. Alvio Vera. Busca Vera. La marca de Da Silveira, insiste Elvio Vera, al piso Da Silveira, le queda el rebote, atención a Brena, ya la pisó el área, va a rematar, no tiene ángulo, quiere colocar el centro, va el pase para Elvio Vera buscando el primero Luqueño, Vera coloca centro, es tiro de esquina para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó en el piso Vera buscando el primero, el cuadro auriazul. Los martes en Farmacias Catedral descuentos del 30% con tarjetas de crédito del Banco Continental en todas nuestras sucursales. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Le pega la pelota. Atención, es Brian Ayala sobre la banda derecha. El juez está discutiendo, me parece, allí con Da Silveira. Al igual que Villalba, ordena que se ejecute el córner sobre la zona derecha. Apunta con la zurda Ayala, centro, pelota arriba. Santander, qué cerca pasó. Qué cerca pasó el testazo de Santander, parecía adentro. Quedó sorprendido Zamudio, se salvó Trini Benzeriño. Pasó cerquita, por eso se toma después de la cabeza de Santander, con mucha rosca el centro de Brian Ayala, anticipándose a todos allí, logra peinar Santander, sí, se va cerquita del poste derecho. Fue buena la llegada de Luqueño, esta vez desde el tiro de esquina. Habrá salida para Trinidense. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Están empatando aquí en Itagua, Luqueño, Trinidense por ahora 0-0. Y su seguros Chaco. Iván Torres con la pelota dejando para el futbolista nacido en Pirayú. Hablamos de Ángel Benítez. Pone de Férico en mitad de terreno para Alexis Villalba. Villalba con Pablo Aguilar para atrás con el arquero Espínola. Va a despejar desde el fondo el golero de Luqueño. Hasta el 16 de abril en las estaciones heladerías, pagando con tu tarjeta de Itaú tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. ¿Qué le pasó a Ríos allí con Juliadosa y cayó mal Juan Vera? Y Iván Torres sigue reclamando. La manera de sacar la tarjeta de Juliadosa llama la atención, Germán. Sí, porque fue más por protestar que por la propia falta contra el jugador del Deportivo Trinidense, la amarilla entonces para el volante argentino Rubén Darío Ríos. Vos sabés que el árbitro cobró solamente la falta porque fue prácticamente un cuerpeo en el aire, un leve empujón en el aire, cayó pesadamente el jugador del Trinidense y el árbitro solamente sancionó la infracción, pero la protesta ahí un poco desmedida, digamos, del volante luqueño motivó finalmente la amonestación. El primero que ve la tarjeta amarilla del partido, entonces Rubén Ríos. Fútbol paralizado, sentido Juan Vera, Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo.
Por la UEFA Champions League, mañana el Inter de Milán se mide al Bayern Múnich y la ventaja es para el equipo italiano que ganó la ida por 2-1. El ganador de este cruce será rival en semifinales del Barcelona. Se va Ramos, si no me equivoco. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Así es, Jorge, como lo dijiste, se va Jonathan Ramos, entra con el número 37 el futbolista argentino Lautaro Comas. Es el primer cambio que introduce el profesor Morini Iván Luqueño cuando recién llegamos al minuto 22 de encuentro. Pelota para Trinense, recuperado Vera, tiro libre que corresponde a Trinense. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Estiro de esquina para el equipo de Trinense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega la pelota? ¿Camacho? Camacho, sí, él coloca. La orden del juez Camacho y el córner. Le va a pegar con Azura sobre la banda derecha buscando la cabeza de Juan Vera, de Da Silveira, del propio Arévalo. Va Camacho, vuelve a ordenar al juez. Quiere el primero Trinense aquí en Itagüí, el partido 0-0. Camacho apunta, corre con la zurda. Pelota bien arriba, atento el arquero. Saca Espino, la golero de Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo. Calidad papasa. Insiste Da Silveira con Arévalo. Termina sacando Rodi Ferreira de vuelta. Tiro de esquina esta vez sobre la zona izquierda para Trinense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Stephen Díaz le va a pegar con la pierna derecha a la orden del juez. Buscando el primero aquí en Itagua, al conjunto dirigido técnicamente por Arrúa. Ordena Julia 12, vendrá el disparo, vendrá el córner para el equipo de Trinense. Pase corto para Camacho. Camacho tiene la pelota cabecera Velara, coloca centro, impacta en Ayala y termina sacando Brian Ayala para Luqueño. Con Banco Cobra, con QR, Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Se va metiendo Brian Ayala de contra. Puede estar el primero de Luqueño. Ayala sobre la zona izquierda. Levantó la cabeza, colocó centro. Balón para Santander. Bajó con el pecho. Vino. No tiene ángulo. Insiste Santander. No tenía ángulo. Remató mal. Y sí. Jugada anulada por posición adelantada. El partido del pase para el futbolista Ayala. Todo anulado. Tiro libre. Es para Trinense, niño. Sí, ya en el inicio parecía buena la chance, pero ya en el comienzo se había levantado el banderino. En verdad se tiene que esperar que finalice la jugada para levantar el banderín, pero estaba cantado que en el comienzo de la jugada ya estaba en offside el hombre de Luqueño. Por momentos intentan uno y otro algo de Luqueño, algo del propio Trinidense, pero para que se ponga interesante el desarrollo del partido definitivamente está faltando el gol. Y hablando de las complicaciones, hay un sector, no sé si la lluvia de los últimos días hizo que complique, decíamos en la previa, un sector en el medio campo donde no está bien el terreno de juego del 12 de octubre, que desde el día 1 que hace el listado escenario siempre estuvo de forma impecable, pero hoy comenzamos a ver ese deterioro en un sector del campo de juego donde no está bien. Pelota para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al indica Jorge. Que están empatando Luqueño Trinense 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado cerca del banderín, lado izquierdo para Trinense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Melgarejo, Stephen Díaz pide una falta, deja seguir el árbitro a Santander para el contragolpe al piso, no hay infracción. Reclama Santander que está en el suelo, recaptura Melgarejo que se levante, le dice Julia Dosa a Santander, que es la segunda vez que está en el piso. Fútbol paralizado aquí en Itagua. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para el 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se va recuperando Santander, va a despejar Espínola, continúa Santander dentro del campo de juego Luqueño. Con la app Vamos de Ecopetrol, es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. Vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota de Ángel Benítez, infracción de Stephen Díaz, lo venía sujetando a Benítez que va al suelo, tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Al centro, saca la defensa con Arévalo. Va recuperando Oliveira, insiste Rodi Ferreira. Levanta la pelota cerca del área de Trinense. Golpea de cabeza Arévalo. Recoge el rebote Oliveira. Pone el balón sobre el lado izquierdo para Ayala. El mano a mano con César Benítez. Ayala aplica el freno, quiere colocar el centro. Lo hace con la zurda. Pelota al área. Baja Ángel Benítez. Corre Pablo Aguilar, que está dentro del área. Despeja Melgarejo para el equipo de Trinense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Pelotazo largo de Pablo Aguilar. Sube Elvio Vera, no hay falta. Golpea de cabeza Ángel Benítez para Elvio Vera. Cabecera del arca, cayó, no hay falta. Reclama Elvio Vera. La cobertura de Da Silva, ya se arroja al suelo Ángel Benítez. Va recuperando la pelota Río. Se aproxima al área para Santander. Buena marca de Juan Vera y se viene de contra Trinense. Con Toque te queremos ver grande Albirroja. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Y en el anterior rifó de forma importante Rodi Ferreira. A partir de allí casi se termina complicando en el fondo. Igual buscó generar cierto peligro con Elvio Vera en ataque. Santander, que está algo duro en sus movimientos. Siempre que sea para el juego aéreo o al pie, no hay problema con Santander. Cuando tiene que correr es allí donde está con algunas complicaciones. Y hablando de complicaciones, caído es Elvio Vera, el que está caído, Germán. Sí, él se toma de la parte posterior de la cabeza el ofensivo de Luqueño. El árbitro lo ve y permite el ingreso de la asistencia médica para verificarlo a Elvio Vera, quien ya está atendido. Fútbol paralizado aquí en Itagua. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. División intermedia que lo tiene acá Capiatá punta, cuarta fecha, arranca el sábado con 2 partidos. 12 de junio ante Tacuarí, Capiatá frente a Santaní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Se va recuperando Elvio Vera, señal de que esto va a continuar, va a despejar Espínola para Luqueño. También por la Champions, mañana el Real Madrid recibe al Arsenal. En la ida el equipo inglés ganó por 3-0. El ganador de esa llave se va a enfrentar en semifinales al Paris Saint-Germain. 29 tenemos de juego aquí en Itagua, señores. Luqueños Trinidad empatan 0-0. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Urizal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Urizal. Va el pelotazo largo, reclamaban una falta. ¿Qué dice el juez? Pedían penal inclusive dentro del área. Sentido, un futbolista de Luqueño, creo que es Brian Ayala. El árbitro indica que no, aunque me parece puede haber alguna revisión. Sí, Germán. Sí, quedó sentido el futbolista Brian Ayala. La gente de Luqueño reclama que hubo un brazo extendido por parte de un jugador del Sportivo Trinidense al momento al que ahí justo en la zona del punto penal arremetía el volante del Sportivo Luqueño. El árbitro a priori dejó correr la jugada, había terminado la pelota en manos del golero de Trinidense, Víctor Zamudio. Veremos si es que hay algún llamado del VAR. El jugador sigue en el suelo, el árbitro autoriza el ingreso de la asistencia médica para verificar a Ayala. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Están empatando Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Luego de este partido con Diego, Iván, Ricardo, Víctor y todos los compañeros en el Arsenio Rico Nacional, recibe a Cerro. Con Upisa, desayuna con jamonada mixto. Para el trenero Upal, infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes en redes sociales. Solaris Fertilizer Paraguay. Saludos para el amigo Antonino reportando sintonía. El hombre del norte, pero esta vez está por Asunción. Así que saludo para Antonino reportando sintonía. Va a sacar la autora Comas para el equipo de Luqueño. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Se va metiendo Elvio Vera, carga Luqueño sobre el sector izquierdo. Buen pase para Brian Ayala. Pico larga, se le termina yendo el balón en el fondo. Tenía buenas
intenciones, mala culminación de Ayala. Saque de meta que corresponde al cuadro de Trinidense. Explotamos todo en Bristol Black Friday con hasta 50% de descuento. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Mañana la Fortaleza del Piquisirí en Villeta a las 16. Ameliano recibe General Caballero. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Camacho, atención, define Camacho, pasó cerca del travesaño de Espínola, definió a colocar Camacho la pelota, rozó el travesaño, casi el primero de Trinidense, niño. Con toda la categoría técnica allí, buscó colocar esa pelota Camacho, sí, se metía de ser un golazo. Ver allí nuevamente en esta Trinidense, el centro, la presencia de Arevalo, logra bajarle muy bien a Camacho, vio algo adelantado el arquero Espínola, buscó por elevación la definición. Se fue sobre el travesaño. 1-1 en cuanto a llegadas. En una de Luqueño, también una respuesta de Trinidense, pero le falta un poquito más igual de aceleración al juego. Se viene Elvio Vera dentro del área, perdió tiempo, insiste Vera, coloca centro, pelota arriba, saca Benítez para Trinidense. Todos mienten, digo, por la feria de vehículos, menos la de Automotor, 1 al 15 de abril. En todos los showrooms Automotor, tu punto de partida. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Pisamos 33 de la primera parte aquí en Itagua. Luqueño, Trinidense siguen empatando 0-0. Los martes son de Itaú en Punto Farma. Pagando con QR tenés hasta el 35% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Está subiendo sobre la zona derecha Elvio Veira, pelota al fondo, saca da Silveira, tiro de esquina, es para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Germán? Lautaro Comas. Comas le va a pegar a la pelota sobre la zona derecha, la orden del juez. Dentro del arranque Benítez está también Villalba, Pablo Aguilar. Otra vez el árbitro le ordena a Comas que ejecute el córner. Sobre la zona derecha, arco de la tribuna norte. Va el conjunto auriazul queriendo convertir el primero. 34 clavado. Comas eleva centro, pelota bien arriba. Saca el arquero con golpe de puño. Termina sacando Stephen Díaz para Trinidense. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Jumbo tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad. Jumbo, mejor en todos los caminos. Pica Camacho, todo anulado, banderina arriba, se enoja Camacho, pero estaba inhabilitado el experimentado delantero de Trinidense. Habrá salida para Luqueño, lo va a hacer Espínola. A las 20 por el campeonato argentino se enfrentan Platense y Rosario Central. En Platense Ronaldo Martínez y en Rosario Central están Sebastián Ferreira, Agustín Sández y Enzo Jiménez. Muy bien, saca Pablo Aguilar para el equipo de Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite, indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño, Trinidense 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Pase de Camacho para Ronaldo Báez, devolución para Camacho, está inhabilitado, por eso no participa de la acción Camacho. Le reclama Ronaldo Báez, el balón a un costado, es lateral en su terreno, zona derecha para Luqueño. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Mañana Guaraní 2 de mayo en Carapeguá, arbitraje de Carlos Paul Benítez, en el bar Marco Franco. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. César Benítez cruzando mitad de terreno, descargando para Gustavo Viera, apertura para Camacho, Camacho sobre la zona derecha. Va Néstor Camacho, tiene la pelota para el equipo de Trinidense, se une al ataque Salcido, otra vez con Camacho, levanta la cabeza, cambia de derecha a izquierda, aparece sobre el lado sur, Melgarejo quiere llevar el centro, bloquea Comas, Viera insiste para el equipo de Trinidense. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zicawal y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. A tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Sube
Sube bien Melgarejo, carga el equipo de Trinidense con Gustavo Viera descargando para Salcedo. Apertura sobre Ronaldo Báez, quiere colocar el centro. Se mete Salcedo, ganó fondo de cancha, va a colocar el centro, pelota al área. Desactiva el ataque Villalba y habrá saque de costado cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Quién es el que cayó mal en Luqueño? Rodi Ferreira cayó muy mal en la zona de la cadera, entre el muslo y la cadera quedó muy afectado el lateral derecho de Luqueño en esa disputa aérea con el jugador del Sportivo Trinidense, en este caso hablamos de Stephen Díaz. Lo van a asistir a Rodi Ferreira, habrá tiro libre para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande el Berroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Mañana en Villaliza se va a cerrar esta fecha de adelanto. Jornada 14 del torneo. Apertura 20:30. Tembetario frente a Olimpia. Dirige Juan Gabriel Benítez. En el bar José Méndez. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería. Todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia. Nuestra fortaleza. Ángel Benítez por el medio. Perdió la pelota ante Gustavo Viera. Contragolpea Trinidense con Viera. Desplaza el esférico sobre 2 kilos para Arévalo. Si alcanza habrá peligro. Llegó Arévalo. El mano a mano con Pablo Aguilar. Cabecera del área. Arévalo apunta. No tiene ángulo para el disparo. Va a jugar con Camacho. Insiste la personal. Arévalo. Qué mal le pegó a la pelota Arévalo. Niño. Más lejos afuera, está superando el vallado olímpico. No tenía espacio para el toque. Terminó buscando un hueco. Lejos afuera, mal, le termina pegando en esta el pícoro Arévalo sobre el travesaño. Saque de meta para Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Falta de Liovera, lo venía empujando Melgarejo que está en el piso. Es tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense cuando llegó la parcialidad de Luqueño en la tribuna norte. Es así, Germán. Casi al final del primer tiempo llega la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Por lo visto quedaron atascados allá por el tráfico ahí entre Luque y Itagua más o menos. Por eso llegaron tan tarde, pero lo importante es que llegaron, ya ponen color y ruido a este partido. A sacar desde el fondo Zamudio para Trinidense. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. Atención, va a ver al disparo. El arquero Zamudio. Zamudio le saca el gol a Elio Vera. Gran pase de Ayala Vera, definido desde la media luna. Zamudio contra el poste derecho, manda la pelota al córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto, indica Jorge. Siguen igualando Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Le pega ya, la coloca centro, Santander de cabeza. Logró desviar, insiste la cabecera del área sobre la zona derecha. Rodi Ferreira alcanzando el esférico. Pelota al área, busca Aguilar de cabeza. Saca Zamudio el arquero y termina despejando. César Benítez para Trinidense. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. La potencia y precisión de Haiti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Buscó de vuelta en el rebote, Liovera le pegó lejos afuera. Habrá saque de meta, tiro de portería para Trinidense. En el fútbol de Colombia, a las 22:30, Deportes Tolima recibe al Junior de Barranquilla. En Junior está Guillermo Paiva, uno de los máximos goleadores del equipo con 3 tantos. Va a sacar Zamudio para Trinidense. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py.
El domingo por la cuarta fecha de la intermedia a las 10 de la mañana, 2 partidos. Fernando de la Mora recibe a Guaireña, Independiente de Campo Grande, San Lorenzo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. La pelota le va quedando Iván Torres sobre el sector izquierdo del ataque para Luqueño. Va Torres, se proyecta bien. Le marca el pase Ríos. El balón le va quedando a Villalba. Villalba en campo rival. Alexis Villalba tiene el esférico. Lanza el pelotazo sobre la banda derecha cerca del área. Salta Rodi Ferreira. Impacta de cabeza buscándolo. A Lautaro Comas levanta otro centro. Pelota para Santander. Intenta una chilena lejos afuera. Saque de meta para Trinense. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Los martes en Farmacias Catedral, descuentos del 30% con tarjetas de crédito del Banco Continental. En todas nuestras sucursales en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Intentó, pero Jorge Sosa intentando hacer una chilena a Santander en esta. No le salió. Es como le da a otro futbolista. Lo suyo además en el juego aéreo, otro tipo de cosas. Intentó a medias. Aquí Santander. Habrá tiro de portería con Zamudio para Trinense. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. ¿Es córner o es saque de costado, Germán? Saque de costado para Trinense. Cerca del banderín sobre la zona derecha para Trinense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Piso Lara Salcedo. Encaró la marca de César Benítez. Colabora Villalba para despejar con la zurda. Va recuperando Juan Beira. Santander pedía falta, no dice el juez. Va recapturando por el medio Ángel Benítez. Dejó atrás la marca de Salcedo. Buen pase para Elvio Vera, que es rápido. Devolución para Benítez. Se arroja el suelo, gol en camino. Vino cerca del travesaño. Iba a ser un golazo de Ángel Benítez. Y le arrancó la acción. Y la termina culminando con la zurda, rozando el travesaño de Zamudio, niño. Iba a ser un golosa, como me decías. Comenzó él desde el medio campo. El pase para Elvio Vera. Este le devuelve. Parecía que pedía la pelota allí el hombre de Luqueño, pero no. Se lanzó, recuperó nuevamente Ángel Benítez. Solo que a la hora de patear le da muy fuerte abajo sobre el balón, sobre el travesaño. No logró direccionar ese tiro de zurda, pero era buena esa conexión de Ángel Benítez y Elvio Vera. De los dos, el que está haciendo mejor partido hasta esta parte es Luqueño. Si bien ya tuvo alguna aproximación también trinidense, me gusta el trabajo de Elvio Vera. Elvio Vera tiene que mejorar un poquito más Santander. Brian Nayera también meterse, pero lo más picante que tiene allí de medio para arriba Luqueño es Elvio Vera. Encontró un buen compadre con quien congeniar la acción en ofensiva y ese fue Benítez. 44 clavado, el partido 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hasta el 16 de abril en las estaciones Shell adheridas. Pagando con tus tarjetas de Itaú tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Va a sacar desde el fondo, Espínola se está yendo la primera etapa, el partido está 0-0. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la albirroja deja todo en la cancha, Chortibip deja su sello en cada corte. Chortibip, sponsor oficial de la albirroja. La orden del juez desde el fondo le indica que despeja Espínola. Va el pelotazo largo sobre Santander, bajando para Lautaro Comas, de espaldas al arco. Comas tiene el balón, aguanta la presión de Juan Salcido. Recaptura Salcido desde el suelo, aparece Ríos, que está amonestado. El esférico le queda a Elvio Vera. Va a insistir Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Luqueño Trinense 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más? 2 minutos más, Jorge. Hasta el minuto 47 va este primer tiempo. Muy bien, con Luqueño que busca el primero con Rodi Ferreira. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Le va a pegar a la pelota Camacho, hubo falta, infracción. Tiro libre que corresponde al equipo de Trinense. La falta de Benítez, tiro libre para Trinense. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Popasa. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango.
Le va a entrar a la pelota Camacho y el tiro libre coloca centro. Despeja Rudy Ferreira. El rebote le va quedando a Lautaro Comas. Se arroja al suelo para sacar Brian Ayala. Saca de cabeza Salcedo. Se está yendo la primera etapa aquí en Itagua. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa en cmcp.org.py o presiona afiliaciones online y completa los datos. Caja Mutual. Despesca Pablo Aguilar, es el mismo que inicia el contragolpe, lo último de la primera etapa. Santander eleva sobre la zona derecha, no alcanza el Vieira, se fastidia Vieira, aunque va recuperando Lautaro Comas. Si viene Luqueño, puede estar el primero. Brian allá la punta, en la media luna, va a rematar, tira más lejos afuera. Saque de meta para Trinidense. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuadruplicás y con el S10 triplicás. Copetrol, vamos. Saca Zamudio y culmina la primera etapa. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. No hay tiempo, a pesar del reclamo de Río, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Luis Salinas en Itagua. Por ahora, jornada 14 de la apertura, empata en Luqueño, Trinidense 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño. La verdad, un poquitito triste por la forma que estamos encarando el partido. Pienso que tenemos más valores para poder cambiar este partido, este resultado. Y bueno, esperemos que en segundo tiempo el profe haga unos cambios que en verdad merecemos cambiar y podemos entrar con otra actitud. De todos modos, señor César, se resalta que pese a las limitaciones que usted recién decía, el Deportivo Luqueño generó más peligro frente al largo rival, a comparación de su rival justamente. Sí, bueno, pero ese problema, ¿verdad? Generamos pero no convertimos. Lo queremos convertir, queremos llevar los 3 puntos de la República. Y pues esperemos que en el segundo tiempo los muchachos tengan un poquitito más de puntería, vamos a decirlo, un poquitito más de equipo, jugar en equipo y podamos hacer la diferencia, porque también como está diciendo, no, el equipo contrario tampoco no es la gran cosa, ¿verdad? Es la verdad. ¿Por dónde te parece que pasa ese rendimiento? ¿Es por la mano del entrenador o por la actitud de los jugadores? No creo que pase por ahí. Yo pienso que falta un poquitito más de actitud, más de compromiso dentro del campo de juego, porque en las prácticas volamos. La práctica es una cosa de loco, pero tiene que plasmar dentro de la cancha de juego, ¿verdad? Y eso es lo que nos estamos viendo, ¿verdad? Queremos que eso se plasme y queremos llevar los 3 puntos de la República de Luque, porque toda una ciudad está atrás de nosotros y imagínate. Es un partido que necesitamos, un partido de 6 puntos para nosotros, o yo diría de 9 y de 12 inclusive, ¿verdad? Y espero que este segundo tiempo sea totalmente diferente a lo que fue este primer tiempo y podamos rever esta situación. Con respecto al joven Ramos, señor César, ¿qué se puede decir? No es la primera vez que el profe Morínigo lo saca en el transcurso del primer tiempo. Antes siquiera de terminar el primer tiempo ya lo cambia. ¿Usted considera que le falta sentarse más o por ahí introducirlo como hombre de recambio? Y tendrá su motivo el profe porque hizo los cambios, ¿verdad? Seguramente tuvo que cumplir una función específica y cumplió de acuerdo al tiempo que le supo estar dentro de la cancha y se buscó otra alternativa para poder ser un poquito más punzante, ¿verdad? Que te vuelvo a repetir. Tenemos los hombres, tenemos los hombres y los nombres, ¿verdad? Hay que capitalizar la mano de los juegos. Gracias. Las palabras de César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño, que observó el primer tiempo aquí en el sector preferencial de Luis Salinas, Jorge. Correcto, estupendo allí la parte baja con las voces del lado de Luqueño, principalmente porque toda esta zona de preferencias manda la gente de Luqueño. Los de Trinidense no sé dónde se están ubicando ahí, no sé si en la parte baja allí o en las preferencias, pero así a la distancia no veo, no sé. Normalmente ¿dónde se ubican los visitantes aquí? En la gradería allí ecológica, creería que allí, ¿verdad? En esa gradería puede ser. Ahí mismo, Jorge, ahí donde decís, en la gradería ecológica. Ahí se mezclan tanto, en un sectorcito los directivos y bien, digamos, un sector mucho más grande para los hinchas y familiares de los jugadores. Sí, es verdad, ahora estoy mirando allí, creo que en una esquinita está el presidente con un grupo de directivos
también de Trinidense en esa gradería. Sobre el final, casi ya de la etapa, al final mirando un poco las gradas, ya por los 30 minutos como que creció un poquito, igual no era el número esperado, pero puede que tenga que ver un poco entre semana, el momento en la tabla también, para que se tenga esta cantidad de hinchas. Los Chancholias inclusive hoy están en un grupo menor, creo que vinieron en un bus, son como 40-50 nada más, no están ni ellos que son locales en un número mayor, dentro de lo que tiene que ver también la cantidad de gente en las gradas. Y metiéndonos en el partido, chispazos, algunas llegadas de uno y otro, un poquito mejor Luqueño desde la llegada de las situaciones, si bien también tuvo un par de réplicas en cuanto al ofensivo del equipo de Trinidense, con alguna de Camacho, algo de Arévalo buscando el juego aéreo en algún tiro de esquina, algún disparo de media distancia también de Arévalo y por allí nada más, no pasó de 1 o 2 tiros al arco del lado de Trinidense. El que sí inquietó en un mayor número fue Luqueño, con alguna aproximación, esa buena conexión de Benítez ganando en el medio campo. Hablamos de Ángel Benítez, es robó en el medio campo, el pase a profundidad para Elvio Vera, que me está gustando hasta aquí, pero debe congeniar con algún otro hombre en punta. Santander, siempre importante desde la fuerza, desde el temperamento también del propio futbolista, pero ya le cuesta a veces cuando la pelota no va directamente al pie o a la cabeza de él, después le cuesta, pero sí le da una mayor jerarquía al ataque de Luqueño, y se vio en los partidos donde estuvo, pero se nota que no está todavía entero en un 100%, inclusive en una pelota ya al comienzo del partido, cuando fue a presionar, como que resintió o sintió una molestia en la rodilla, pero que no le complicó para dejarlo fuera del desarrollo del partido en sí. Es un partido tranquilo, que inclusive hasta casi no se dan tarjetas, digo casi, porque en realidad una tarjeta nada más. Rubén Ríos, allá por los 20 minutos del primer tiempo, el único hombre amonestado, y el detalle no menor que tempraneramente para Morínigo cumplió su trabajo el chico Ramos, el juvenil Jonathan Ramos, porque a los 22 del primer tiempo fue reemplazado, y observaba que todo el banco de suplentes fue a darle la fuerza, a darle la mano allí al chico Ramos, porque ingresó Lautaro Comas por él, porque estaba jugando como una especie de volante sobre el perfil izquierdo. Comas pasó sobre el sector derecho y allí reacomodó, lo tiró a Brian Ayala sobre el perfil izquierdo y reacomodó un poco el medio campo. Puede que sea una estrategia que ya tenía pactado, si no estaban saliendo, buscar cumplir el reglamento del sub-19 con una cantidad aproximada de 20 minutos dentro del partido, y por eso el cambio allí de Morínigo también, tratando de darle un poco más de fuerza al ataque luqueño. Así tener a Comas por derecha, a Brian Ayala por izquierda, y a partir de allí esa salida con claridad por los costados en el medio sector. Creía que esa fuera la lectura de juego, con alguna proyección poquito, pero una, por ejemplo, de Iván Torres en el comienzo, buscando la presencia de Santander, que repito, es importante allí arriba, pero a veces le está faltando un poquito más de mayor movilidad. De los dos, sigue siendo hasta esta parte por lo menos un poquito mejor el Sportivo luqueño. Un par de aproximaciones, un par de tapadas también sobre el cierre del arquero Zamudio, un par de llegadas en donde estuvo un poquito mejor el equipo del Sportivo luqueño, porque si miramos los dos arqueros, el que estuvo más activo fue Víctor Zamudio, el portero trinidense, antes que el propio Espínola. Algunas aproximaciones también de Trinidense, pero fueron mayores las chances a favor de luqueño, sin ser un juego atractivo para el espectáculo, más con alguna fuerza, algún centro, algún disparo buscando complicar al arquero en algunos movimientos allí, y algún tiro de esquina que tuvo a su favor también del Sportivo luqueño, pero no logra, por lo menos hasta aquí, hacerse de los 3 puntos el cuadro auriazul del Sportivo luqueño. Y Trinidense, dentro de su propio plan de venir ordenadito, parado en el fondo, una línea de 4 con Benítez, Juan Vera, Da Silveira, la presencia de Melgarejo, a partir de allí buscar la salida con Ronaldo Báez, principalmente sobre el perfil izquierdo, un poco más adelantado lo de Stephen Díaz también en ofensiva. Lo que puede hacer Camacho, que siempre que tiene el balón se sabe que algo diferente puede hacer, porque se sabe la técnica que posee Camacho. Hoy el 9 es Rodrigo Arévalo en la formación de Trinidense. De los dos, un poquito mejor luqueño, si bien eso no define las cosas dentro de lo que se puede ir presentando principalmente en el segundo tiempo. Aguardamos por los protagonistas, veremos si hay o no variantes dentro de lo que se vendrá. Hasta aquí, paridad entre luqueño y Trinidense, 0-0. Nos vamos hasta Estudios Centrales, allá en Villamorra. Nosotros estamos en Itagua para este partido entre luqueño y Trinidense.
Momento de ir con Darío Colmán allí en la mesa informativa. Adelante, Darío, regresamos nosotros en unos minutos. Con este empate parcial, el equipo de Trinidad está llegando a 20 puntos, igualando a Recoleta, mientras que Sportivo Luqueño continúa en la 10ª posición con 13 unidades, si es que se mantiene este empate 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. A las 20:15, Nacional va a recibir en el Arsenio Orico a Cerro Porteño. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En la tabla de posiciones, Libertad es el único líder con 34 puntos, lo sigue Guaraní con 23. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. 20 puntos tiene el equipo de Recoleta y por ahora con este empate también el equipo de Trinidense. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-712-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comes y Par. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. 19 unidades tienen tanto Olimpia como Cerro Porteño. En Upisa, desayuna con jamonada mixto. Para el tener Upá, el infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes en redes sociales. Solaris Fertilizar Paraguay. 14 puntos para Sportiva Darío. para Nacional. Sí, adelante. Buenas tardes, Darío. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos en el Arsenio Orico para lo que será el partido. Bien, gracias, Darío. Aquí estamos nosotros esperando por Duque. No llamamos, dicho sea pasó, no llamamos. No sé si por ahí se filtró otra llamada, nosotros estamos en otra cosa. Le decía Jorge. a Gustavito, o vos llamás. Ah, llamó Víctor, ahí está. Llamaba a Víctor, eso sí. Nosotros por lo menos no habíamos el llamado, aquí nos estábamos acomodando igualmente. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos para Nacional Cerro Porteño. Arrancan a las 20:15 en Barrio Obrero. Árbitro David Ojeda. Los líneas Milciades Aldívar, Julio Aranda. Cuarta árbitra Zulma Quiñones. En el bar Mario Díaz de Vivar. A bar Eduardo Britos. Y cuando quieran, equipos plenamente confirmados de la Academia y Cerro Porteño. Vamos con Juancito, la información y las formaciones con Víctor. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Nacional en el arco 30, Santiago Rojas. La zona defensiva 4, Juan Luis Alfaro. Camiseta 14, Claudio Núñez, capitán de equipo. 23, Juan Monteagudo. 5, Gastón Benítez. 5 mediocampistas. Por derecha 33, Orlando Gaona Lugo. Los 3 del centro. 8, Carlos Arrúa. 16, Celso Ortiz. 27, Richard Prieto. Y por izquierda 11, Gustavo Caballero. Único delantero 10, Tiago Caballero, los iniciales de Pedro Sarabia. Cerro Porteño 1, Alexis Martín Arias. 33, Rodrigo Gómez. Camiseta número 23, Gustavo. 14, Lucas. Vamos a mejorar allí con Víctor unas descargas dentro del walkie. En segundos vamos a retomar el contacto para el repaso de la formación de los equipos dentro de lo que se vendrá Jorge. en el Arsenio Orico. Sí, Víctor. Sí, digo de vuelta lo de Cerro. Alexis Martín Arias en portería, Rodrigo Gómez. Los centrales, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana. Por izquierda, Guillermo Benítez. En mitad de cancha, Federico Carrizo por derecha, Jorge Morel, Gastón Jiménez en el centro. Por izquierda, Alan Soñora. Y los dos puntas, Juan Iturbe y Jonathan Torres. El equipo dirigido por Diego Martínez. Correcto, Víctor. No es el mejor de los retornos que tenemos aquí en Itagua. ¿Algo más para acotar allí, Víctor?
y que hay muy poco movimiento de espectadores. Yo creo que no llegamos ni a 30 personas en cuanto a público en este momento, igual queda 1 hora 15 minutos para el inicio del partido y hay que entender que la realidad de los dos equipos no es buena, quizás con ambos peleando bien de cerca el campeonato esto se llenaría, pero bueno, hay que entender el momento, así que me parece que va a ser como máximo una concurrencia aceptable aquí en Barrio Obrero para este duelo entre Nacional y Cerro Porteño. Correcto. Gracias, Víctor. Cualquier cosa, canal abierto allí contigo. Aquí volvió Luqueño y se vendrán 2 variantes, si no veo mal. Uno es Walter González y quién es el otro. Julio Báez puede ser, o quién es Germán. Sí, en los dos estás en lo correcto, Jorge. Julio Báez con la 27 y casaca 9 para Walter González. No estoy viendo en la cancha nuevamente a Brian Ayala ni a Rubén Ríos. Vamos a confirmar en breve si se trata de ellos finalmente. Bueno, Ríos y Ayala, entonces así como están las cosas, serían los que se retiren. Número de Walter González 9, ¿verdad? Sí. ¿Y Báez? Y Báez 27. 27, correcto, 27 entonces para Báez. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ahora sí, las variantes, Germán. Y así como lo citábamos, efectivamente es el 9 Walter González y el 27 Julio Báez adentro. No regresaron al campo de juego Rubén Ríos ni Brian Ayala. Son el segundo y tercer cambios de Morinio en el Chanchón. Vendrá la orden del juez. Esto arranca en su parte complementaria. Pita y marca el árbitro. Comenzó el segundo lapso. Monumental. Relata Jorge Casal. Pablo Aguilar tiene la pelota, levanta el esférico con destino a Federico Santander, saca de cabeza a la Silveira, insiste Walter González, golpea de cabeza, le queda a Oliveira, el disparo a media, Santander vino afuera. ¡Qué chance! Se perdió Federico Santander, estaba solo, niño. Solito, le quedó justito esa pelota en el rebote allá. Santander saca el zurdazo que se va lamiendo casi el poste derecho del largo defendido por Arévalos. En el comienzo tuvo esta chance el Sportivo Luqueño de los pies de Santander, ese zurdazo. Se termina agarrando de la cabeza, no lo pudo creer en el comienzo, repito, del segundo tiempo. Esta magnífica chance desperdiciada por Santander. Saque de meta para Trinidense. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Da Silveira con la pelota, metió la diagonal, juega corto para Juan Salcedo, otra vez con Da Silveira, cierra bien por el medio Julio Báez en su primer contacto con la pelota desde que ingresó. Sube por el medio, va cargando ahora Elio Vieira. Vieira con la pelota, busca la diagonal, encaró, escapó de la marca de Vieira, va a rematar, pelota a profundidad, no alcanza Lautaro Comas. Saque de costado cerca del banderín, es para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arrancó con todo el segundo tiempo el equipo de Gustavo Morínigo, que va con Benítez buscando el primero. Explotamos todo en Bristol Black Friday con hasta 50% de descuento. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. César Benítez va recogiendo el rebote, descargando para Vieira. Vieira pone la pelota con César Benítez sobre la banda derecha. Cargando el cuadro de Trinidense con Camacho. Apertura sobre la zona derecha. Sube bien para ganar fondo de cancha. Encaró y fue al piso. Stephen Díaz pide córner, lo dice el árbitro, saque de meta para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El lunes por la intermedia cuarta fecha, 2 partidos. Sol de América recibe a Carapeguá, Guaraní de Fren en el sur ante Pastoreo. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota de Julio Báez, mitad de campo. Si va el balón, reclama Morínigo. Es saque de costado en ataque sobre la zona derecha para Trinidense. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin cultura.
altura. César Benítez jugando por el medio, la pelota le va quedando a Juan Vera. Vera levanta el balón con destino a Camacho, golpea de cabeza sobre la zona derecha. Stephen Díaz con la pelota, descarga en Salcido, levantó la cabeza y manda sobre la zona izquierda con Melgarejo. Recibe bien ante la marca, ante la presencia de Lautaro Comas. Le queda Viera, va aproximándose al área. Viera levanta la cabeza, juega para Melgarejo, gana un fondo de cancha, coloca centro, pelota al área. Melgarejo intentó Arévalo y cierra Báez para Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El sábado arranca la temporada 2025 de la Primera B con 2 partidos. A las 9 de la mañana Sport Colombia ante 29 de septiembre en el Arsenio Erico y a las 16 Presidente Hayes ante Fulgencio Yegros en el Fortín de Tacumbú. Suben 2, es así, Darío. Sí, señor. Bueno, el 12 de octubre también juega esta fecha. Eso, está preparando con todo de la mano de Edgar Denis, la araña. Pero es un torneo de esos difícil, complicado. Él ya supo ganar hace poquito con Capiatá, que se va a pasar, ahora le va muy bien en la intermedia. A ver cómo le va el 12 de octubre. En plena sintonía, me decía el amigo Araña Denis también. Listos, prestos ya también para lo que se viene el fin de semana en la B. Debuta ante el 3 de noviembre. Ante el 3 de noviembre debuta 12. Vendrá el centro de Camacho, pelota arriba. Vera definió mal de cabeza, tiro de portería para Luqueño. Automotor, Feria de Verdad 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang GM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Va a despejar Espínola para el equipo Uriazul. Los martes son de Itaú en Punto Farma. Pagando con QR tenés hasta el 35% de descuento en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Gracias a Víctor allí, no sé si quiere que ya la apellido, pero Víctor, gracias a él. Uno, su fiel oyente nuestro. Creo que el año pasado alternan un año sí, un año no. Este año es uno más, así que va a estar más duro, otra vez más duro. Así el torneo de la B. Ya después, allí vamos a aprovechar ahora que tenemos el tiempo, después de marcar el tiempo. Me vas a decir los equipos participantes y después ya el tema de los partidos. Pero ¿quiénes son los equipos participantes ante el tiempo? ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6, indica Jorge. Luqueño Trinidad 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. ¿Quiénes son los equipos participantes? Después vamos con horario, día y compañía, pero recién nombrados los primeros, pero de cero. Los equipos participantes este año en la B, mi querido Darío. Correcto, participan este año Sport Colombia, 29 de septiembre, Presidente Hayes, Fulgencio Yegros, 24 de septiembre, Martín Ledesma, Silvio Petirosi, Atlético Colegiales, 3 de noviembre, 12 de octubre de Itagüá, Olimpia de Itá, General Díaz, Sportivo Limpeño, 3 de febrero de Ciudad del Este. También participa Benjamín Acebal, Atlántida, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y el Sportivo Iteño. Ahí está. El 3 de febrero de San Felipe, no el de Ciudad del Este, está jugando su liga. Perdón, sí. El 3 de febrero. Del Alto Paraná. ¿Cuántos equipos en total? Después me limpio porque aquí se viene una jugada a ver qué pasa con esta. Se viene Camacho, pelota a profundidad para Arévalo. Pica Stephen Díaz, va a alcanzar, hace el esfuerzo. Ganó fondo de cancha, metió la diagonal, cayó, no hay falta. Banderina arriba, Banderina arriba indicando la falta. Es tiro libre, peligroso para el equipo catribense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es día el que está sentido, Germán. Sí, Díaz, por la barrida de Iván Torres, lateral izquierdo de Luqueño, que fue amonestado justamente tras esa acción. El segundo que ve la tarjeta amarilla en el partido, el segundo en Luqueño. Los dos amonestados, si nos reiterás en Luqueño. Rubén Ríos, que ya no está en cancha, fue reemplazado, e Iván Torres. Muy bien, tiro libre. Aquí, sí, en realidad es de San Felipe, yo le confundí otra vez. Este es 3 de febrero de Ricardo Brugada, viene ahí de la Chacarita. El San Felipe ya el extinto club. Ya la mezcla de equipos. ¿Cuántos total en la B tenemos allí? En total son 18 equipos haciendo solamente 18. uno. Sí, está dura esa categoría B. 18 por un lugar en la intermedia, pelota arriba, vino fuera. Juan Vera de cabeza por encima del arco. En realidad hubo falta en ataque de Vera. Tiro libre para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia.
Va a sacar desde el fondo el arquero Espínola. Tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. Colocando la media luna para despejar a Espínola, arquero de Luqueño. Inuti, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. Inuti, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Para los que están viajando tranquilito, nomás tanto ruta 1, ruta 2, ya nosotros que veníamos a Itagua, se hacía bastante lento el movimiento, zona San Lorenzo, Capiatá, y ahora te reportaban también lo mismo, Jorge. Muchos ya haciendo el viaje correspondiente en las rutas. Van al interior. Se van al interior, se pone lento todo. Siempre confundo, este es ruta 2, ¿verdad? Este es ruta 2. Ruta 2 aquí en la zona de 12 de octubre de Itagua. El partido sigue 0-0, Juan. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Gana fondo de cancha, Ronaldo Báez coloca centro, la pelota pega en Pablo Aguilar. Saque de costado y es cerca del banderín para Trinense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 9 de juego, etapa complementaria, el partido 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-300-9813. Redes San Justo, hierros. Sacando la pelota Walter González con la buena defensa y se viene de contra Lautaro Comas. Pica Santander sobre la zona izquierda, al igual que Elvio Vera. Si hacen bien puede estar el primero, pero ¿qué pasó con Comas? Se equivoca, perdió tiempo, no así la pelota. Va a insistir por derecha Comas para Luqueño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Responde de contra ahora Arévalo para Trinense, Arévalo por el medio, encaró, escapó de Pablo Aguilar. Buena marca de Ángel Benítez, le saca la pelota aunque Arévalo recoge desde el suelo. No hay falta, deja seguir el árbitro, va Salcedo por el primero para Trinense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petrochaco, precio calidad de litro Saito indica Jorge. Están empatando Luqueño Trinense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Se va metiendo Báez, tiene la pelota, apertura para Rodi Ferreira. Ferreira ganó fondo de cancha sobre la zona derecha, avanza Luqueño, centro, Lara vino, Vera, afuera. Que solo se elevó Vera, Elvio Vera se lamenta. Era gol de Luqueño, la pelota fuera, niño. Ya un par de llegadas de uno y otro. En la anterior estuvo cerca con el cabezazo el hombre trinense sobre el travesaño. En el inicio el zurdazo, inicio del segundo tiempo el zurdazo de Santander que pasó cerca. Y en esta Vera también allí que terminó casi como peinando y no conectando del todo el cabezazo. Con una buena proyección de Rodi sobre el sector derecho del centro y el casi gol allí. Estamos en el casi gol, pero hasta ahora se sigue negando la posibilidad de que llegue el gol a Itagua. Esto permanece 0-0 entre Luqueño y Trinidense. Saque de meta para Trinense. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ángel Benítez con la pelota mitad de Jorge. terreno. Buen partido de Ángel Benítez para el conjunto de Luqueño. Adelante, Diego. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá nosotros en la visera, en cancha nacional, para el partido entre Nacional Cerro Porteño. Víctor, dos modificaciones en la estructura de Saravia con el partido ante Libertad la fecha anterior, Víctor. Así es, Diego, ingresa Orlando Gaona Lugo por Roberto Ramírez, que no puede jugar por cláusula de contrato, ya que su pase pertenece a Cerro Porteño, y el otro cambio es el delantero, Thiago Caballero, por Cristian Colmán. Del lado de Cerro Porteño hace varios cambios Diego Martínez, y en la banca están las principales novedades, porque ya están de vuelta Cecilio Domínguez y Francisco da Costa, recuperados de sus lesiones. Hoy esperan una oportunidad desde la banca de suplentes. Claro, Cerro juega la semana que viene ante Cristal acá en La Olla, Víctor.
Así es, en el medio hay partido por el campeonato local, domingo ante Trinidense, en la olla a las 20:15 y luego el partido más importante, obviamente, por Copa Libertadores ante Sporting Cristal, el jueves a las 21:30 aquí en Barrio Obrero. Claro, me refería a eso justamente por la importancia de Cerro Porteño de ganar la Cristal en el campeonato. Igual que Olimpia ya prácticamente están muy bajos en lo que tiene que ver Cerro y Olimpia, pero digo esto por lo que presenta el técnico Martínez pensando más en Copa, por eso estas modificaciones. Da la sensación, Víctor Villalba. Así es, yo creo que los que hoy descansan juegan el domingo, caso Alan Benítez, caso Robert Pirida Mota, otro de los jugadores que no está de entrada en el equipo de Cerro Porteño. Y veremos lo de Cecilio y lo de Da Costa, porque si hoy rinden, si hoy tienen minutos, seguramente repetirán el domingo, y por qué no pensar en que puedan llegar en condiciones para jugar el partido de Copa. Muy bien, el partido 20:15 arranca, Víctor. Así es, 20:15, arbitraje de David Ojeda en el bar Mario Díaz de Vivar. Contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Diego. El partido aquí en Itagua sigue 0-0, Juan. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro en Americana. La pelota de Stephen Díaz cruzando un mitad de terreno, se mete sobre la zona derecha, deja para Camacho, Camacho para la presencia de Viera, Viera toca sobre César Benítez, se proyecta bien sobre la banda diestra, ataca el equipo de Trinidense, Stephen Díaz quiere colocar el centro, prefiere la asistencia sobre la zona derecha para César Benítez, perdió tiempo, le queda atención a Díaz, coloca centro, viene el gol de Báez, está Salvo Espínola, insiste Arévalos, vino afuera, le pegó mal a Ronaldo Báez. Es Ronaldo Báez el que le termina pegando mal. Primero salvó a Espínola justamente de Ronaldo Báez. Luego una serie de rebotes. Y Ronaldo Báez en las puertas del arco termina enviando la pelota por encima del arco, Diño. Por lo menos ya desde lo emotivo, este segundo tiempo está mejor que el primer tiempo. El primer tiempo no tuvo estos chances, situaciones, posibilidades. En esta lo de Ronaldo allí dentro del área recibió, sacó el disparo, tapó muy bien el arquero Espínola de rebote, estaba también por allí el Pico Arévalo buscando ese balón, otra vez le queda a Báez, otra buena llegada, intenta buscar Trinidense, en la anterior ya avisó también en un par de ocasiones Luqueño, definitivamente hay una mejoría en este segundo tiempo de lo que es el espectáculo en sí, sigue faltando el gol. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Que por ahora están empatando Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. Saque de meta para Luqueño. Y la potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Vera para el gol, tira el Vera afuera. Le pegó mal el Vera, el disparo desviado, tiro de portería para Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El domingo por la primera fecha de la primera B, 24 de septiembre, va a recibir en el Próculo Cortázar a Martín Ledesma a las 16 horas, mismo horario para el partido entre Silvio Petirosi y Atlético Colegiales en el Bernabé Pedroso. Habrá salida para Trinidense que prepara cambio. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 098319720. Vistori, tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. A la cancha el 24 Manuel Romero y también con la 9 Oscar Chiquito Jiménez. Se van del campo de juego Stephen Díaz y Rodrigo Arévalo. Repetimos, adentro el 24 Romero y el 9 Jiménez, afuera Díaz y Arévalo. Son los dos primeros cambios de Arrúa en el Triqui. Muy bien, saque de costado cerca de la banderín, zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Comas juega la pelota para Julio Báez, perdió el esférico ante la marca de Salcedo. Salcedo en Camacho y se viene de contra Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming.
Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerró bien Comas cuando iba chiquito Jiménez para el gol. Habrá tiro de esquina al lado izquierdo para el equipo de Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar con la zurda Camacho. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Apunta Camacho, arco de la tribuna norte, allí donde están los hinchas de Luqueño, la orden del juez. Le va a entrar Camacho con la zurda buscando el primero. Trinidense, pelota bien arriba. ¿Qué pasó? Dos pelotas justo cuando iba al córner, Es así, Sí, Germán. fue lanzada desde el sector de la gradería donde está ubicada la hinchada organizada de Luqueño. La última pelota que había derivado prácticamente en el córner fue la que lanzaron de nuevo al área, por eso se repite el tiro de esquina. Vendrá el tiro de esquina de Camacho sobre la zona izquierda. Atención con esta acción. Va por el primero Trinidense, balón bien arriba. Saca Pablo Aguilar para el conjunto de Luqueño. Insiste Viera. Bloquea Rodi Ferreira. Sale Luqueño. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad con Concasa. Construyendo historias. Fácil, busca influencers Fácil e influencers ferreteros. Sube tu historia de Instagram, foto, video en @Fácil_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Va Lautaro Comas, comanda el ataque de Luqueño, aunque se equivoca en el pase. Cierra Juan Vera, mitad de terreno para Ronaldo Báez. Busca Viera. Va recapturando el propio Lautaro Comas. Lo sujeta Ronaldo Báez y no hay falta. Se viene Camacho, atención. Va con mucha gente Trinidense. Camacho dentro del área. ¿Puede estar el primero? No. Camacho se equivoca. Qué mal centro de Camacho en esta, niño. Sí, el primer tiempo fue bueno Camacho, pero este segundo tiempo no está sintonizando con los compañeros, no entró del todo bien. Camacho, si bien ya tuvo un par de aproximaciones Trinidense en la etapa, en esta se terminó equivocando Camacho. Repito, de lo que fue el primer tiempo, este segundo tiempo elevó el rendimiento, eso sí, sigue mandando la paridad. ¿Será que veremos otro 0-0 en el campeonato? Veremos. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Los martes en Farmacias Catedral, descuentos del 30% con tarjetas de crédito del Banco Continental. En todas nuestras sucursales en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Golpea de cabeza, sacando como puede desde el fondo. Melgarejo para el equipo de Trinidense. Va recuperando mitad de terreno. Rodi Ferreira, apertura sobre la presencia de Báez, que ingresó en este segundo tiempo. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana a las 16 en Villeta, la fortaleza del Piquisiría. Meliano General Caballero, arbitraje de Alipio Colmán en el bar Fernando López. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 18-15 en Carapegua. Guaraní enfrentando el 2 de mayo. Dirige Carlos Paul Benítez. Marco Franco en el bar. Por la primera vez el día domingo, 3 de noviembre, recibe el 12 de octubre en el Rubén Ramírez a las 16 horas. En ese mismo horario, Olimpia de Itá será local ante General Díaz en el Manuel Gamarra. La pelota le va quedando mitad de terreno. Ángel Benítez juega para Pablo Aguilar. Saca el zaguero y capitán de Luqueño. Hasta el 16 de abril en las estaciones Shell adheridas. Pagando con tu tarjeta Citau tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Ronaldo Báez tiene la pelota descargando en Gustavo Viera, mitad de campo para Agustina Silveira. Le indica algo, me parece, a Juan Salcido. La pelota de Gustavo Viera por bajo para Juan Viera. Mueve en campo rival el conjunto de Trinidense. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortibip deja su sello en cada corte. Chortibip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Buen partido, Ángel Benítez desplazó la pelota en ataque, lo venía sujetando Salcedo. Tiro libre peligroso para Luqueño. ¿La tarjeta para quién? Para Juan Salcedo, justamente el volante de Trinidense, es el primero que ve la tarjeta amarilla en la visita, el tercero en lo que va del partido, Jorge. Señores, tiro libre peligroso cerca de la media luna para Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Info, serrana.edu.py. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Varios están, Germán, para ejecutar el tiro libre, entre ellos Santander.
Sí, Santander es uno de los que se perfila para darle de derecha. También está ahí cerquita Elvio Vera, que es como que está un poco más recostado, digamos, como queriendo pegarle, no sé si directamente al arco sería como colocado o un centro. El que se para como para darle más o menos al arco es Santander por cómo se para. Tiro libre para Luqueño. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Las redes sociales Alpecin Periquera. Atención, señores, con este tiro libre. O Rodi Ferreira, Santander. Les digo, son 5 en la barrera del equipo de Trinidense. Ordena el juez. Le va a pegar a la pelota Rodi Ferreira. Santander también se tiene mucha fe, mucha confianza. Ordena el juez. O Santander o Ferreira. En la cabecera del área. 6 en la muralla. Van los futbolistas de Luqueño. Apunta Santander. O va Santander o Rodi. Mucha ceremonia el tiro libre. Va Santander. Pasó por encima de la pelota. Rodi Ferreira tira. Más lejos afuera. Es tiro de portería. No pasó nada, niño. Pasó cerquita, pero no dio allí la dirección exacta. Se lamentaron los hinchas aquí en la zona central de las preferencias. Se toma de la cabeza Rodi Ferreira. Era una buena posibilidad. No llegó a aprovechar este tiro libre. Se sigue lamentando. Mira, por un costado allí Rodi Ferreira. Era buena la posibilidad. No aprovechó. Aquí gana un poco de tiempo Samudio en la salida. Saque de meta que corresponde a Trinidense. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usarlos hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Chiquito Jiménez con la pelota dentro del área para Romero. Puede estar el primero del centro. Cierra Villalba, insiste Romero. Pelota atrás dentro del área. No llegó Ronaldo Báez. La pelota le va quedando a Romero. Insiste Romero. Va a rematar. Enganchó. Perdió tiempo. Romero tira. Loquía Pablo Aguilar. Saque de costado cerca del banderín sobre la zona izquierda para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca del gol en esta Trinidense buscando el primero con Melgarejo. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. Vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Preparados variantes Trinidense. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros ahí lo indica Jorge. Luqueño Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Elvio Vera y el ataque para Luqueño sobre la zona izquierda. Saca Juan Vera. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entra con el número 8 Luis de la Cruz. Se va de la cancha Juan Salcedo. A la misma vez entra con la 10 Diego Torres. Se va del campo Néstor Camacho. Son el tercer y cuarto cambios de Arrúa en el Sportivo Trinidense. Repetimos, adentro de la Cruz y Torres, de la Cruz 8, 10 Torres, afuera Salcedo y Camacho. Muy bien, pelota en ataque para Luqueño. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Rodi Ferreira se proyecta bien sobre la zona derecha, coloca centro, la pelota pega en Ronaldo Báez, se habrá lateral sobre la zona derecha, campo rival para Luqueño. El domingo por la primera fecha de la primera B, Sportivo Limpeño ante el 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada a las 16 horas en el Opticiano Gómez, y también ese mismo domingo a las 16 Benjamín Acebal recibe a Atlántida en el Doctor Isidro Rusilón. Saludos para Pedro Alcide Frete, que va reportando sintonía aquí cerca nada más. Saque de costado en su terreno para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Pica Torres sobre la zona izquierda, quiere colocar el centro, aplica el freno, va Iván Tito Torres para Luqueño, coloca balón al área.
Sube Walter González, quiere ganar por arriba. Cierra bien en el fondo Juan Vira. La pelota le va quedando a Vira. El Uribe escapó del Vera. Deja para Torres. Va saliendo Trinidense. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Se va metiendo Romero cerca del área. Va Trinidense, marca. Y despeja Villalba para el conjunto de Luqueño. El balón en el rebote le favorece a Vera. Pico larga. Y termina sacando desde el fondo. Da Silveira para el equipo de Trinidense. La pelota para Melgarejo. Se mete Melgarejo. Se aproxima al área. Buen pase para Torres. Saca el disparo. Más lejos afuera. Es córner, dice el árbitro. A pesar del reclamo de Comas. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 29 el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Estamos del otro lado, Germán. ¿Quién le pega la pelota? Luis de la Cruz, el recientemente ingresado. Sobre la zona derecha, arco de la tribuna norte, la orden del juez, va Trinidense por arriba. Buen segundo tiempo, pero falta el gol. Por ahora 0-0. Vino centro, balón de Veracruz, busca Chiquito Jiménez, bajó de cabeza, no pudo a Silveira, otra vez de la Cruz, levanta centro, llega Torres, hace el esfuerzo, alcanzó a las manos del arquero Espínola. Concurso de cuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisal, sede central, España 330, Santorense y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Tarjeta para quién en Trinidense? Para Diego Viera, que lo agarró y lo estiró hacia abajo de la camiseta a Elvio Vera cuando pretendía girar con pelota dominada. Es el segundo amonestado en el triqui y el cuarto en lo que va del encuentro. Habrá tiro libre, campo rival, tiro libre para Luqueño. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional u pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes en redes sociales. Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar a la pelota Lautaro Comas colocando el esférico. Tiro libre para Luqueño que va por el primero. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. Comas coloca centro. Zamudio seguro se queda con la pelota. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto, indica Jorge. Trinidense aquí en Itagua, empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Melgarejo con la pelota se va a asociar sobre el sector izquierdo, cabecera del área con Chiquito Jiménez. Chiquito para Trinidense, apunta, va a rematar, prefiere jugar corto para De la Cruz. Tiene ángulo para el disparo, no se atreve a rematar. Juega por abajo para Melgarejo dentro del área para Ronaldo Báez. Coloca centro, cierra Ángelo Benítez. Insiste Trinidense, marca Torres, despeja Iván Torres para Luqueño. Explotamos todo en Bristol, Black Friday con hasta 50% de descuento. Llévanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Sube sobre la zona derecha Oscar Jiménez, perdió tiempo, quiso descargar. Alien Romero gana un lateral cerca del banderín sobre la zona derecha para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 32 likes complementario, el partido 0-0. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Diego Torres, el disparo, bloquea bien, Baez, pelota al fondo, córner sobre la zona derecha para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En esta parte mejor Trinidense, que apuró con los cambios y se viene el tiro de esquina. Vendrá el centro de la Cruz, balón arriba, gol de Chiquito, está, perdió tiempo, le queda Ronaldo Báez, el disparo, bloquea Báez, rebote para Diego Torres, Espínola se queda con la pelota, niño. Por lo menos parece que va a estar un poquito más fresco Trinidense, igual a ver qué hacen esta réplica, la contra del Sportivo Luqueño, en nada.
terminó en la nada esta corrida de Elvio Vera. Saca Zamudio para Trinidense. Todos mienten, digo, por la Feria de Vehículos, menos la de Automotor, 1 al 15 de abril. En todos los showrooms, Automotor, tu punto de partida. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Santander intentó bajar de cabeza sobre Lautaro Comas. Atento Zamudio, controla el golero de Trinidense. Los martes son de Itaú en Punto Farma, pagando con QR, tenés hasta 35% de descuento. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota de Walter González, mano a mano con César Benítez. Va Walter, carga Luqueño, centro para Santander. Cierra Melgarejo, le queda a Lautaro Comas, centro. Zamudio, atento el arquero de Trinidense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Van a cerrar la primera fecha de la Primera B el día lunes. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar ante el Sportivo Iteño a las 15:30 en el estadio Herminio Ricardo. Decía, son 18 los equipos participantes, Darío. Sí, señor, 18 equipos. 9 partidos entonces en la primera fecha. 9 juegos por fecha. En esta primera vez que tiene un lugar directo para la categoría intermedia. Falta sobre Romero, habrá tiro libre en ataque sobre la zona derecha. Tiro libre para Trinidense. En Villeta, zona residencial, salidas a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad de Cumo. Mejor en todos los caminos. Señores, vendrá el tiro libre sobre la zona derecha. Le pega De la Cruz para el conjunto de Trinidense. En UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Willy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Willy Empeños. 34 de juego, segunda etapa de la Cruz y el tiro libre para el equipo de Trinidense. Se dilata el tiro libre para el equipo dirigido por Arrúa. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Va el centro de la Cruz, golpe de cabeza lejos afuera de Melgarejo. Habrá tiro de portería con Espínola para Luqueño Jucho. Se produjo el último cambio en el Sportivo Trinidense. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Entró con el número 20 Marcos Gaona. Dejó el campo de juego Ronaldo Báez. Último cambio de Arrúa en el triqui. Juan, atención, vino Luqueño el disparo. Gol, 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 gol. 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 Luqueño. Aparece Santander en una jugada rapidísima. El pelotazo largo de Espínola. ¿Qué pasó allí? Le indica De la Cruz, enojado con Viera, con Juan Vera, con el propio Da Silveira. Lo cierto que aprovecha toda su experiencia allí para definir Santander. No lo puede creer, allí dentro del banco Arrúa. Acción rápida en ataque, el pelotazo largo fue de Espínola. Termina definiendo Santander. O es Lautaro Comas, finalmente Comas. Lautaro Comas, el gol para el conjunto de Luqueño. Fue Santander el que bajó para Lautaro Comas y fue un golazo realmente. Disparo potente por encima de Zamudio. Acción rapidísima mientras estamos observando el cambio en Trinidense. Un golazo de Lautaro Comas de globito, de emboquillada. Retrocedió Zamudio, no alcanzó y pasa al frente Luqueño aquí en Itagua. Luqueño 1, Trinidense 0. Golazo de Lautaro Comas para el Auriazul. Monumental. Terminó siendo un tremendo derechazo allí de Lautaro Comas. Fue a pelear Santander. Sorprendió a todos los hombres allí de Trinidense del fondo. Desde el balón largo que nació desde el arco. Le queda justito el rebote fuera del área grande a Comas. Termina siendo una pintorita. Tremendo derechazo, un bombazo
en un segundo tiempo donde ya hablamos de una mejoría desde el juego, tanto del luqueño y del propio trinidense, pero no podían convertir. Pero ahora a la hora de convertir, ¿de qué manera? Tremendo derechazo de Comas, la verdad, un verdadero golazo. Está arriba el que oficia el local aquí en Itagua, está arriba el chancho. El golazo de Lautaro Comas para Luqueño. ¿Los cuánto, Juan? 35 minutos, segunda etapa. Señores, gana el equipo auriazul, gana 1-0 Luqueño. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blancuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro Yembú. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. Cómo se enojó De la Cruz con sus compañeros en esa acción donde termina ganando Santander para Comas. Germán. Así es, De la Cruz, el que uno de los referentes aquí del Sportivo Trinidense, quedó muy enojado, principalmente con los que tenían que ser los responsables de marcar a Federico Santander, ya que pese a que lo molestaron, igual logró bajar el balón de gran manera para que marque ese golazo Lautaro Comas, otro que también remató sin marca alguna encima, directo al arco. Está ganando Luqueño con el golazo de Lautaro Comas 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Luqueño 1-0 aquí en Itagua. Con Tokio, te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Germán. Se produce el cuarto cambio en el Sportivo Luqueño, entra con la 14 Fernando Benítez y muy aplaudido por el sacrificio hecho y por la asistencia también Federico Santander. Se va de la cancha, es el cuarto cambio de Morini con Luque, adentro con la 14 Benítez, afuera Santander. Está ganando Luqueño que tiene un lateral en su terreno, gana Luqueño 1-0. Lautaro Comas marcó su primer tanto en este campeonato de apertura y el segundo con la camiseta de Sportivo Luqueño. Está ganando el cuadro auriazul, despeja desde el fondo Rodi Ferreira para el equipo de Morínigo. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años. Guardame segundo en camino, vino, está. Salvo el arquero Zamudio. Zamudio le saca el gol a Elvio Vera, ahí va adentro, vuela Zamudio, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Decíamos en un momento, trinidense que parecería que está con mayor resto en este segundo tiempo, que está un poquito mejor, pero ahora el que está tocado, herido es trinidense y el que está encendido Luqueño, una vez que marcó ese primero de Comas en esta otra buena acción. Se metió bien sobre el perfil izquierdo, uno que corrió, que peleó. Elvio Vera, tiro esquinado, muy buena respuesta del arquero Zamudio. A ver qué pasa en este tiro de esquina. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Luqueño 1, Trinidense 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Centro de Comas, despeja la defensa, de vuelta Comas, centro, bloquea César Benítez, tiro de esquina sobre la banda derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota, señores, atención. Lautaro Comas y el tiro de esquina, arco de la tribuna sur. Vendrá el centro, pelota bien arriba, atento, seguro. El arquero Zamudio se queda con el esférico. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Remate de Romero que cerca, pasó cerca del poste de Espínola. Respondió Trinidense, niño. Sí, buena respuesta aquí de Trinidense. Corrida de Romero, que no tenía casi un buen ángulo para sacar ese tiro. Igual sacó el disparo por bajo, que se va cercano al poste izquierdo. Se lanza Espínola, se queda con algún golpe, pero ya se va recuperando de a poco el arquero de Luqueño. Todo nació de un balón largo del arquero Zamudio sobre el sector derecho, y este derechazo de Romero quiere el empate sobre el final del equipo de Trinidense. Va a sacar desde el fondo Espínola, golero de Luqueño. Escucho. Víctor, ¿creció la afluencia de público aquí en la visera? Mínimamente, en realidad hay un poquito más de gente con respecto al primer reporte, pero yo creo que no llegamos ni a 400 personas en este momento de la noche. Y justo me tocó recién salir hacia la parte exterior del estadio y hay poco movimiento, por lo menos en preferencias, graderías de hinchas de Cerro.
La verdad que muy poco y en media hora ya arranca el partido. Yo creo que no vamos a llegar a las 4 cifras de asistencia, no vamos a llegar a 1000 personas el día de hoy. Contigo, Jorge. Gracias, Diego. Luego con Diego Iván, con Ricardo, Víctor, todos los compañeros en el Arsenio Urico 2015 Nacional Cerro. Con esta victoria parcial, Sportivo Luqueño llegaría a 15 puntos, trepa la séptima posición, deja en el sexto puesto a Trinidense con 19, empatado en puntos con Olimpia y con Cerro Porteño. Se viene, atención, a Silveira buscando el empate el equipo de Trinidense. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, tu compañero de jornada. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Rúa. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va con todo Trinidense, 43 prácticamente de la etapa complementaria. Gana Luqueño 1-0, pelota arriba, despeja Ángel Benítez. El rebote para Rodi Ferreira, saca con la derecha desde el fondo, el lateral del equipo de Luqueño. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, Sheporemoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Sube bien Romero, Romero tiene la pelota, carga Trinidense, Manuel Romero le va al centro, saca la defensa por intermedio de Julio Báez, el rebote de Walter González con Fernando Benítez, busca el contragolpe, Elvio Vera, saca Juan Vera para Trinidense. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock, lo bueno para vos. Se va metiendo Romero, no se rinde Trinidense, busca el empate, coloca centro ahora Gaona. La pelota a un costado lateral sobre la zona derecha, campo rival para Trinidense. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Rosadap, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosadap, la nueva tienda online de Casa Rosada. Me parece que lo termina sacando de vuelta Julio Báez. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Así es, Jorge. Un hombre que había ingresado como recambio es cambiado ahora. Sale Julio Báez, entra con la casaca 3. Adrián Brizuela, defensor último cambio de Morínigo en el local. Muy bien, pelota en ataque para Trinidense. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros indica Jorge. Luqueño 1, Trinidense 0. Y su seguro, Chaco. Ataca Trinidense, levanta Viera, pelota arriba, despeja Pablo Aguilar. ¿Cuánto más? 4 minutos más, Jorge, se juega hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Golazo de Lautaro Comas que le da por ahora la victoria a Luqueño 1-0 frente a Trinidense. Los martes en Farmacias Catedral, descuentos del 30% con tarjetas de crédito del Banco Continental. En todas nuestras sucursales, en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Va a sacar desde el fondo el arquero Espino, la salida para Luqueño. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Levanta Espínola por el medio, aparece Torres, Diego Torres recuperando para Trinidense, perdió ante la marca de Fernando Benítez, sube bien Fernando Benítez que ingresó hace instante nada más en Luqueño. Va Fernando Benítez, futbolista nacido en San Juan, en Pomuceno, Cazapá, tiene la pelota, deja para Lautaro Comas, perdió ante Diego Torres, sale de contra Trinidense. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hasta el 16 de abril en las estaciones Shell adheridas, pagando con tu tarjeta de Itaú tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Jorge, escucho. Y Rodi Ferreira se toma del isquiotibial derecho, del posterior derecho, el lateral derecho de Luqueño. Recién le hizo un gesto a la banca comandada por Gustavo Morínigo. Parece que tiene una molestia más allá de lo normal, el número 2 del Sportivo Luqueño. Luqueño juega el sábado en la jornada 15 ante Olimpia. Ataca con todo de la Cruz, busca el empate Trinidense, Juan.
Record Electric presenta Cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscapos. Representa y distribuye Record Electric Saica. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Torres, Diego Torres tiene la pelota, se aproxima. Gustavo Viera carga trinense, disparo al arco. Espínola seguro se queda con la pelota el arquero de Luqueño Niño. Y ya se tira Rodi Ferreira, lo que decía anteriormente Germán, no dio más en la anterior. Corrió, peleó allí con Chiquito, pero habrá que ver si continúa. Está muy sentido Rodi Ferreira y ya realizó los 5 cambios, ¿verdad? Brizuela, Comas, Walter González, Julio Vaz y Fernando Benítez, sí. Se hizo los 5 cambios luqueños. Con el último ingreso allí de Brizuela terminó por quemar todos los cartuchos. Continúa Rodi, pero como bien decía Germán ahí en zona baja, ya a medias rengueando, termina el lateral de Luqueño. Se está yendo el partido, tiene un tiro libre Luqueño en ataque. Sportivo Luqueño juega el próximo miércoles por la Copa Sudamericana a las 23 en condición de visitante ante el Atlético Grau de Perú. Muy bien, tiro libre para Luqueño que está cerca de la victoria. Y elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Saludos para el querido Omar Fretes que va reportando sintonía. Está escuchando la cobertura a través de Radio Monumental, ganando Luqueño 1-0. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y preside afiliaciones online Caja Mutual. Saludos, es la Pantera, ¿verdad? Saludos para la Pantera Omar Frete, lambareño. Saludos para él. Muy bien, se va el fútbol, se va el partido, se está terminando el juego, gana el equipo de Luqueño 1-0, sube Romero, no alcanza, esto va a terminar, salió Espínola, me parece que error de Espínola porque no se fue la pelota, así traspuso la línea, es tiro de portería para Luqueño. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol, con la app Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados, con Supra aditivada 4 picas, con el IPS 10 picas, Copetrol, vamos. Saca Espínola, no hay tiempo, final del juego, final del partido, señores, aquí en el Luis Salinas. Alegría de los hinchas de Luqueño. Ganó el conjunto dirigido por Gustavo Morínigo, fecha 14 del torneo Apertura. Luqueño con el golazo de Lautaro Comas 1, Trinidense 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Antes de ir al comentario final de Jorge Niño Sosa, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco acá a Francisco Ferreira. Francisco, un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué se puede evaluar después de lo que ha sido esta victoria de Luqueño con un golazo ya sobre la parte final? Sí, realmente partido que estaba para cualquiera de los dos. Intenso segundo tiempo y golazo de Lautaro. Golazo que ahí se dio la diferencia del partido. Sí, un partido muy disputado, ya desde el inicio mismo del encuentro muy parejo. Se terminó, era prácticamente la única manera que se haya una diferencia entre ambos. Sí, igual Luqueño tuvo algunas chances en el segundo tiempo, quizás no con tanta claridad como para definir, pero sí, Luqueño en el segundo tiempo tuvo un poco más de llegada con pelotas largas y al final, bueno, con el golazo de Lautaro marca un poco la diferencia del partido. Por fin se rompió esta racha de empate de Luqueño, 3 empates seguidos, ahora una victoria. Lo ideal es que sirva esto como un impulso para lo que resta de la apertura y digamos también para la Copa Sudamericana. Sí, de hecho que un resultado, siempre ganar es importante, más todavía cuando se tiene doble competencia y venir con algunos empates seguidos, es importante sumar 3 puntos, más todavía el Luqueño necesita mucho. Y esperamos que este sea el envión para lo que resta del torneo, tratar de terminar bien el semestre, ganar algunos puntos también en Sudamericana, que sería fantástico. Gracias, Francisco. De nada. Eran las palabras de Francisco.
las palabras de Francisco Ferreira, exjugador del Sportivo Luqueño, que observó el partido aquí en el sector preferencial de Luis Salinas. Jorge. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Felicidad total de los hinchas del Sportivo Luqueño, que ya hace un par de juegos no podía ganar. Con esto solo un poquito de la zona del fondo, Darío, ¿verdad? Le viene muy bien a Luqueño para ir saliendo un poquito de la zona de abajo estos 3 puntos. Sí, señor, llega al 7º puesto, está con 15 puntos el equipo de Sportivo Luqueño después de esta victoria. Correcto, allí Luqueño que tenía encima 3 empates últimamente y antes una derrota. No venía ganando últimamente el Auriazol y hoy con el golazo de Comas, porque en una parte era golpe a golpe, llegada. Tenía lo suyo Triniense, tenía lo suyo Luqueño, no llegaban a anotar, es cierto, pero sí mejoró y mucho el segundo tiempo del partido. Después de un discreto primer tiempo, en el segundo tiempo, golpe a golpe, situaciones para Luqueño, situaciones también para el propio Triniense, y lo supo ganar. Finalmente el Sportivo Luqueño, la necesidad propia del Sportivo Luqueño, decíamos, en esa doble competencia. A varios futbolistas ya le vimos también con un cansancio encima. Se cortó un poco la racha porque tenía también una racha de no perder en los últimos juegos trinienses. No era una parada fácil para el cuadro del Sportivo Luqueño. Fue ese balón largo del arquero Espínola que peleó muy bien Santander. Terminó en ese derechazo de Lautaro Comas y un verdadero golazo. Me van a decir los compañeros si nos da el tiempo para escuchar, porque justo cerca allí Comas. Vamos a escuchar la gentileza de la TV cortita Comas y después ya nos vamos para el Arsenio Erico dentro de la felicidad de los hinchas auriazules. La primera parte, por lo menos, gentileza de Tigo Sports, porque se va acercando Lautaro Comas, el autor del golazo para el Sportivo Luqueño. A continuación, Comas. Comas, bueno, qué golazo, Lautaro, hoy para la victoria de Luqueño, algo que merecía también el equipo, ¿no? Bueno, buenas tardes primero, gracias. Sí, la verdad que este grupo venía trabajando para conseguir esta victoria y bueno, nos merecíamos esta victoria y también darle una alegría a la gente que nos apoya. Se daban o generaban situaciones, no se venía el gol, pero tenía que ser de esa forma para que ingrese. Sí, bueno, uno trabaja para ganar siempre. A veces las cosas salen, a veces no. Tuve una lesión que me fue complicada. Después me costó un poco volver al ritmo y bueno, ahora de a poquito estoy volviendo al ritmo y al nivel que quiero tener. Todavía no he llegado, pero es trabajo para eso. Bueno, también está Choche Bando, Carlos Landolfi, ya los escucha la figura. Lautaro, felicitaciones por el gol, también por la victoria y justamente ahondar un poquito en eso, ¿no? ¿Qué significa para ustedes esta victoria, más allá del hecho de que la hayan buscado, de que la hayan trabajado, sobre todo para el futuro y entendiendo que estaban en una racha también en la que de repente sentían un poco, lo decía Mourinho, el resultado no era del todo justo en algunos partidos? Sí, tal cual. Aparte, en la semana nos tragamos la angustia de cada fin de semana que no conseguíamos el triunfo y trabajamos para conseguirlo. También en Copa hemos hecho buen papel y bueno, es como decís vos, es trabajo y solamente este buen grupo que tenemos lo iba a sacar adelante y bueno, hoy espero que se revierta la racha negativa que veníamos teniendo y ojalá que podamos poner a Luque donde se merece. Allí las palabras de Lautaro Comas, en una partecita nada más, gentileza de los colegas de Tigo Sports. Felices los hinchas de Luqueño. Aquí se acercó un fanático en la zona de las cabinas, no pedía saludos. Ellos son de la zona de Cuarto Barrio. El amigo José, Raquel y Mile ya están volviendo para la zona del Cuarto Barrio. Son fanáticos del Chanchón y esta victoria del Sportivo Luqueño. Nos vamos al Arsenio Erico. Diego Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Gracias. Un saludo para vos, también para Jorge Casal. Sí, ya estamos a la espera de este partido entre Nacional y Cerro Porteño 20-15. Es decir, en 15 minutos arranca el partido aquí en la Visera. Esto va tomando color de a poquito de lo que fue la primera entrada de Víctor Villalba aquí con relación al público de Nacional y el público de Cerro. De hecho, son vecinos. Hay una sola cuadra que los separa de Cerro a Nacional, pero es así el panorama. Cerro, que no está bien en el campeonato, está muy bajo el ciclón. Por eso quizás la poca respuesta del hincha de Cerro en el campeonato, pero no así en Copa Libertadores, que el hincha de Cerro apoya de otra manera.
Aquí también el hincha tricolor de a poquito llegando. El sector de preferencias en las tribunas. Ya está la garra Alba, justamente. La barra de Nacional y la barra de Cerro. Somos de Cerro. Una barra que está ubicado aquí justamente detrás del arco que da sobre la avenida Quinta. Y sobre la avenida Novena, repito, está la barra de Nacional. ¿Cómo te va Ricardo F? ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Buenas noches Diego, saludo a los compañeros, a la audiencia. Esperando por este partido. El duelo de Barrio Obrero, Nacional, Cerro Nacional. En realidad hoy tenemos que decir que Cerro tiene una oportunidad de volver a acercarse al puntero que empató el día de ayer con Recoleta en cancha de Trinidense. Todos los puntos que se sumen van a ser de importancia para el resultado final. Digo, aquel equipo que no consiga el título puede entrar a cualquiera de las copas por la acumulación de puntos en los dos torneos. Por eso, cuando uno piensa, bueno, este partido no tiene tanta importancia, sí. Todos los partidos del campeonato tienen suma importancia para el que va a ser campeón, para el que va a clasificar a Copa por el acumulativo, a la Libertadores, a la Sudamericana, para el que va a permanecer en primera división. Por eso no podemos subestimar en absoluto a ninguno de los partidos, sino tomarlos a todos como igual, porque si todo vale en 3 puntos, por algo es. Bueno, Nacional que tiene 14 puntos, el tricolor viene en alza. La fecha anterior estaba para empatar frente a Libertad y sobre el final apareció Lorenzo Melgarejo, le dio la victoria al equipo gumarelo. Cerro está con 19 en la tabla de posiciones. Repito, una distancia importante, saca Libertad. De hecho, ayer terminó empatando frente a Recoleta 1-1. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya esperando el ingreso de los equipos, que imaginamos se dará en 5 minutos como máximo aquí a cancha de Nacional. Como decíamos en la previa, 2 cambios hace la academia y del lado de Cerro son 3 las variantes. Hoy aparece en la banca Alan Benítez, ingresa Rodrigo Gómez, retorna Guillermo Benítez por Daniel Rivas y la ausencia de Robert Piriza Mota de la convocatoria para que ingrese en la mitad de la cancha hoy Jorge Morel, jugando al lado de Gastón Jiménez en la dupla de la mitad de la cancha. Son las novedades en el equipo dirigido por Diego Martínez. Así que cuando quiera podemos repasar los titulares de Nacional y Cerro Porteño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Nacional en el arco 30 Santiago Rojas, la zona defensiva 4 Juan Luis Alfaro, 14 Claudio Núñez, capitán de equipo, 23 Juan Monteagudo, 5 Gastón Benítez. 5 mediocampistas, 33 Orlando Gaona Lugo, 8 Carlos Arrúa, 16 El Ortiz, 27 Richard Prieto y 11 Gustavo Caballero. Único delantero, 10 Thiago Caballero, el conjunto dirigido por Pedro Sarabia. Suplentes, Gerardo Ortiz, Alexis Cañete, Juan Fernando Alfaro, Diego Duarte, Cristian Colmán, Lucas Rodríguez, Sebastián Quintana, Darío Cáceres, Carlos Espínola, Fabio Ábalos, Juan González y Jorge González. A continuación, equipo titular de Cerro Porteño. En el arco 1 Alexis Martín Arias, la defensa 33 Rodrigo Gómez, 23 Gustavo Velázquez, 14 Lucas Quintana, 13 Guillermo Benítez. En el medio 7 Alan Soñora, 5 Jorge Morel, 30 Gastón Jiménez, 8 Federico Carrizo, capitán de equipo. Los 2 de punta, 11 Juan Iturbe y 27 Jonathan Torres. La alineación de Diego Martínez. Suplentes, Antonino Martínez, Alan Benítez, Daniel Rivas, Cecilio Domínguez, Alan Núñez, Gabriel Aguayo, Francisco da Costa, Wilder Viera, Alexis Fariña, Nelson Eliseche, Juan Roldán e Iván Marecos. Diego. Muy bien, correcto. Entonces la afluencia de público es baja, Víctor. Sí, mejoró un poquito, pero igual estamos lejos de lo que uno espera para un partido entre Cerro y Nacional. Yo creo más o menos 600, 700 personas a esta hora y con una previsión de llegar a 900, 1000 como máximo. Porque me reportaban que hay todavía gente en los alrededores para entrar en preferencias, para entrar en graderías. A la gente obviamente que le queda cerca el estadio, porque hay muchos hinchas de Nacional y evidentemente de Cerro Porteño aquí en Barrio Obrero. ¿Cómo se llama la tribuna que está frente a la preferencia, Víctor? La tribuna frente a preferencias es Plateas. No tiene un Pero nombre. tiene un así. nombre, ¿no? No, que yo sepa no tiene una denominación. Ninguna de las gradas aquí tienen una denominación en particular. Bueno, porque ahí van los hinchas de Cerro. Normalmente no se habilita ese sector, Víctor, por eso te consulto. Para Cerro hoy Plateas, gradería norte y la zona de preferencia lateral norte.
Y para gente de Nacional, la tribuna que está bajo la visera, preferencia lateral sur y el sector de gradería sur. Esa es la distribución para el día de hoy aquí en el Arsenio Irico. Muy bien, ¿cómo te va, Darío? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, un saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia. En el fútbol argentino empatan 0-0 Platense y Rosario Central. En Platense como titular Ronaldo Martínez, en Rosario Central titulares Agustín Sandes y Sebastián Ferreira, en el banco de suplentes Enzo Jiménez. Muy bien, recordando que el luqueño le terminó ganando a Trinidense, gol de Comas, con el trabajo de Jorge Casal, de Jorge Sosa, entonces desde Itagua, terminó ganando a Sportivo Luqueño Trinidense 1-0. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches y empezamos a vender, Juan. Buenas noches, un saludo a la gran audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Emiliano General Caballero. Debuta justamente en General Caballero. De hecho, debutó Vázquez, el uruguayo que ya estuviese justamente en esa plantilla del rojo mallorquino, ante Emiliano en la Fortaleza. Ese partido mañana a las 4 de la tarde. Con todo que te queremos ver grande, Albirroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, señor, prosigue la fecha con Guaraní 2 de mayo. Este sí, Palau debuta como técnico del Gallo Norteño. Será local en el Municipal de Carapeguá, Guaraní. Ese partido va a arrancar 18-15. Los martes en Farmacias Catedral, descuentos del 30% con tarjetas de crédito del Banco Continental. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu nueva alimentación. Con elegí pechugas de pechugón. Bueno, y mañana Fabián Bustos llega al país, va a observar el partido en Villaliza. Tempetarí será local frente a Olimpia. A las 20:30, repito, mañana llega el técnico de Olimpia, Fabián Bustos, y va a debutar el técnico argentino cuando Olimpia sea local ante Sportivo Luqueño esta semana por la fecha 15. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteo. Muy bien, Víctor. Ahora sí mejoró considerablemente el ambiente porque entró la barra de Cerro, comienza a haber ruido. Con la bandera Somos de Cerro, la de abajo, las siglas de la mejor hinchada del país, como se denominan los aficionados azulgranas. Del otro lado ya está la garra alba, pero por ahora silenciosa. Imaginamos que en un ratito comenzarán a cantar y a tocar los instrumentos musicales que trajeron. Todo listo para el ingreso de los equipos. Ya Soma Nacional, los mismos Cerro Porteño. En un ratito saltarán ambas escuadras al campo de juego. ¿Cómo te imaginas este partido, Ricardo? Peleado, lindo partido. Cerro que tiene que reponerse en el campeonato, lo mismo que Nacional, que venía bien con Pedro Sarabia, que encontró el equipo, la forma de jugar, que perdió contra Libertad sobre la hora, y eso va a hacer que se motiven para salir a ganarlo. Muy bien, correcto, estamos aquí en la visera. Repito, la espera del partido entre Nacional y Cerro Porteño. Está de cumpleaños Víctor Joaquín González Idoyaga. 10 años cumple el niño, Víctor. Así es, muchas felicidades para él. Vino acompañado de la señora Nubia, que es oyente de Radio Monumental, de todas las programaciones de fútbol a lo grande. Allí la señora Nubia, que es una de las damas de Nacional, siempre presente en la tribuna bajo la visera. Así que muchas felicidades para el niño que siempre lo acompaña, Joaquín González Idoyaga, que está de cumpleaños el día de hoy. Sí, señor. Acá te estamos viendo a la señora, muy fanática, Víctor, siempre a los partidos nacionales. Sí, fanática de Nacional, fanática de fútbol a lo grande. Te aprecia mucho también, Diego. Me hacía llegar que te diga, que te saluda, que siempre nos siguen todas las transmisiones de fútbol a lo grande. Lo mismo para Ricardo, por supuesto. Voy a ser la gran Ricardo F. Es que mucha gente me aprecia. Contigo, Juan.
Hasta el 16 de abril en las estaciones Shell adheridas, pagando con tus tarjetas de Itaú, tenés 20% de descuento. Conoce más en nuestras redes en Shell Paraguay. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. ¿Por qué pusiste esa cara, Ricardo? Mucha gente me quiere, hermano. Te está saludando la señora, Diego. Ahí está, ahí está. Muy bien, la señora justamente, fanática, justamente, fútbol a lo grande. Aquí a través de la 1080M levanta el pulgar y agradece el saludo. Muy bien, Víctor, ¿qué pasa con los equipos? ¿Van a pisar la cancha, Víctor? Así es, ya están en formación. David Ojeda, el árbitro a la cabeza. Detrás de ellos los equipos de Cerro y Nacional, que están a punto de saltar al campo de juego. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. y en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los equipos a punto de ingresar al terreno de juego ahí, formando para poder hacerlo ambos al mismo tiempo. Por supuesto, uno espera que sea un gran partido, un buen partido. Cerro Nacional nos suelen ofrecer eso realmente. El último partido fue cuando lo sacaron a Bernay, Víctor, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, en la primera rueda en la olla, victoria de Cerro, y después de eso, Víctor Bernay dejó de ser técnico de Nacional. Correcto, ahí es, por ejemplo, una de las partes duras. Bernay, que habría perdido ese partido, Nacional, que habría perdido bajo la dirección técnica de Bernay, y le costó el puesto. Por eso no es un partido más, es un partido importante para Cerro, para Nacional, para la acumulación de puntos, para cuando se tenga que definir todo de esa manera, quién entra, quién no entra, quién se queda, quién no se queda. Es tan importante, muchos equipos de repente pierden partidos que después cuando se dan cuenta que lo perdieron no los puede recuperar. Hay equipos que parece que van a ganarlo fácil y entran relajados y después los pierden. Y en la sumatoria final le faltan esos puntos para clasificar a una de las copas. Hoy lo tenemos de vuelta a Ojeda, al gigante Ojeda, gigante de estatura, que va a estar también dirigiendo Copa Libertadores la próxima semana. Hoy nos leía el niño 4 árbitros paraguayos en Copa Libertadores Sudamericana, y eso es más que importante para nuestro arbitraje. Ojalá también puedan pitar bien a nivel local, porque muchos salen y lo hacen a nivel internacional, pero no a nivel local. Hoy Cerro, que lo pone de vuelta a Gómez, esta vez como lateral por el sector derecho, en el puesto que él conoce, su lugar de oficio. Sigue insistiendo el técnico Martínez con Soñora. Algo le ha de convencer de Soñora, por eso lo pone, y ahora que empieza a ser una mixtura en el equipo, es titular. Es el segundo partido que va a jugar el titular de manera consecutiva, sin haberse justificado dentro del terreno de juego, pero en algún momento le tiene que tocar a Soñora. Sabemos lo de Gatito, y por eso Arias sigue siendo el arquero titular de Cerro, que también le da, pero muchísima seguridad, al igual que Kili en el arco de Nacional. A una Lugo, que le preguntábamos a Pedro Sarabia la vez pasada por qué no estaba, hoy arranca nuevamente. Es un jugador muy veloz, y Cerro puede llegar a sufrir esto por los extremos. Digo por los extremos porque se puede tirar por derecha, se puede tirar por izquierda o cambiar durante el trámite del partido. Es la facilidad que tiene Gaona Lugo para jugar. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo y esto va a arrancar, Juan. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortibis deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacopera Automotores, redes JMC Paraguay. Luqueño le ganó a Trinidense por 1-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fopasa. Muy bien, mañana la fecha, Emiliano General Caballero a las 4 de la tarde.
Con Banco, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Banco. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 18-15 para Guaraní, 2 de mayo. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad, ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Tembetari Olimpia para mañana, partido de fondo 20-30 en Villa Lisa. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol. Paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuadruplicás y con el Elite S10 Triplicás. Ecopetrol, vamos. Muy bien, el capitán nacional Núñez, el capitán de Cerro Carrizo, sí señor. Vino a saludar Santiago Rojas a Diego Martínez, fue su técnico en Tigre, en el fútbol argentino. También vi que se acercó a saludar a Gaona Lugo. Ahí no encuentro coincidencias, no llegó a ser dirigido por Diego Martínez, pero seguramente se conocen del ambiente futbolístico. Pero reitero, sí Santiago Rojas que coincidió con Diego Martínez en Tigre. Muy bien, correcto, Víctor. Señoras y señores, el árbitro David Ojeda va a autorizar y esto va a arrancar. Va a tocar la pelota Nacional. Con la Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados y con Supra aditivada cuadruplicás y con el Elite S10 Triplicás. Ecopetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Esperando la orden, David Ojeda para arranque este partido. Recordando, repito, Luqueño le ganó a Trinidense por 1-0. Energygas, llegas a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energygas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Señoras y señores, va a tocar la pelota la academia. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Y La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Ahora sí, todo listo, señoras y señores. Movió Nacional en la visera y ya juega Nacional Cerro. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale Gastón. Gastón tiene para Cerro, levanta esa pelota, juega para Soñora. La pelota sobre punta derecha. Primer saque de costado, corresponde al tricolor. Sector derecho, frente a las preferencias. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropares, sea 40 años que tendrán tus soluciones con energía. La pelota para el fondo, sale Gustavo, sale el saquero de Cerro, levante la cabeza, por derecho, juega suavecita, está dejando cortita, deposita la pelota para Quintana. Quintana movió, entregó para Morel, toca Cerro, buscando la pelota para Gustavo, sale del fondo el saquero del ciclo. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS, protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, la pelota por arriba, golpe de cabeza, marca Alfaro, saque de costado, cerca el banderín, pertenece a la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para Cerro. Con Upisa, desayuna con jamonara mixto. Para el Tererupa, el infaltable fiambre primavera. La merienda Pancho Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota para el fondo, sale Quintana, domina, levanta la cabeza, por el derecho, juega suavecita, está dejando la pelota corta para quién, para Gustavo. Este movió, entregó para Morel, levanta, pone pelotazo largo al fondo. Está moviendo, se manda arriba Gómez. Amerra tiene para Cerro, puso bien la pelota suavecita. Está moviendo para el Pachi Carrizo. La pelota del Pachi soltó, la marca de Gastón, sale buscando a Benítez, pelota en costado. Está dejando para Gaona Lugo, toca Nacional, pelota de Tiago, se manda arriba, la marca de Gastón, sale el tricolor, pelota sobre la izquierda. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Arrúa se mete, tiró afuera. El remate de Carlos Arrúa, cerca del poste derecho, Ricardo. Sorprende Nacional con la velocidad que tiene por el sector izquierdo. El chico que fue al ataque no volvió de la manera que tenía que hacerlo para marcar esa zona y después
Un jugador talentoso de buena pegada como Arruba erró el arco. Increíble la forma en que se salvó Cerro. La pelota para el fondo, sale Cerro Porteño con Velázquez, sí señor. Aquí buscando datos encontré la coincidencia. Diego Martínez Gaona Lugo tiene que ver con que una vez en el 2022, cuando era técnico de Tigre, pidió expresamente Diego Martínez por la llegada de Gaona Lugo. Finalmente esa negociación no prosperó.